A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Estamos con ABC TV, 11:31 en todo el país. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, Federico. ¿Todo bien? Saludos a todos. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico. Un saludo a todos. Bueno, en instantes ya con un invitado. Está también para llegar Bruno. Por ahora nada, por lo más importante. Me acordé de vos, Federico. ¿Por qué? El viernes de noche. Porque recuerdo que vos preguntaste, en teoría todos teníamos, ¿verdad?, que no iba a tener tanta incidencia la penúltima o la fecha final del campeonato, porque todo se resolvió muy temprano en cuanto a la consagración de Libertad. Y vos preguntabas, ¿qué tiene que alertarnos hoy en cuanto a la fecha? Sí. Y recuerdo que te respondía el público, pero Sí. había sido quedé corto, ¿eh? Quedé corto con todo lo que pasó en la nueva olla. Sí. El final caliente en Olimpia, el apriete al presidente, en Dos Bocas, digo. Qué En increíble. Guaraní vos apriete al presidente Al presidente de parte de algunos integrantes de la barra. de Olimpia. No, de Guaraní. Un integrante, no, yo vi lo de Guaraní. sí, Yo un vi lo de Guaraní. integrante de la raza aparece producto de un tumulto que se armó en las plateas al lado de Preferencias. Pegan la vuelta a lo de la raza, que son parte de la hinchada de Guaraní, pegan la vuelta, y ahí es donde, dentro de ese tumulto, aprovecha uno de los integrantes, me decía Gerardo, que es el líder de la raza de la barra, de la hinchada organizada de Guaraní, y cruzó ese sector de Preferencias, y ahí le reclamó a Emilio Daer, se acercó a él, no le tocó, pero le dijo, le cuestionó el rendimiento del equipo, apuntó a Rodrigo López y le dijo que no podía pasar eso. Ahí es cuando se retira un poco más el presidente, se calman los ánimos, pero el hincha siguió cuestionando duramente el trabajo dirigencial y el trabajo del cuerpo técnico también. Y en Cerro lo de Juan López realmente fue lamentable de vuelta. Una vez más, yo me sumo. Disculpame, Sí. Ariel, pero no sé qué tiene que ver, Fabio. ¿Vos estuviste en cancha de Guaraní? Sí, yo estuve en cancha de Guaraní. ¿Tuvieron algún papel? ¿Qué papel tuvieron los papá y hermano de Rodrigo López? No sé si se tomaron, hubo una pelea ahí cerca de donde estaban el presidente de Guaraní, pero del otro lado no sé si estaban involucrados los familiares, ¿verdad? A mí me enviaron un video cuando me estaban diciendo que Rodrigo prácticamente está fuera de Guaraní y que mucho tuvo que ver lo que pasó el viernes. Y estoy buscando el video para que vos veas si fue más o menos y si estaban ellos por ahí, que fue más o menos el tema. Esa es. Digamos, se sumó lo extrafutbolístico. Claro, como que tuve una reacción, no sé de qué tipo, ¿verdad? No sé si contra la dirigencia, no quiero hablar, pero esta persona me dijo que es del riñón de Guaraní, que tuvo mucho que ver lo que pasó el viernes. Yo me acuerdo una vez que, ¿te acuerdan de Osvaldo Piazza, técnico de Libertad? Sí. ¿De acuerdo? Y Osvaldo Piazza estaba muy cuestionado en un partido, habrá sido su quinto partido en Libertad, y en la preferencia le gritaban de todo, y la esposa gritó, cállense negros de M. Y todos los que están en la preferencia eran obviamente altos socios de Libertad, y ese fue el último partido de Piazza. Yo no sé si acá pasó lo mismo, hubo algo así, pero lo cierto es que... O capaz, Federico, la gota que colma el vaso, porque ya se estaba escuchando que más allá de lo de la Sudamericana, no cerraba del todo la gestión a lo largo de este primer semestre de Guaraní bajo la conducción técnica de Rodrigo López, desde el punto de vista futbolístico en el campeonato también, porque en la Sudamericana creo que no hay reparos. No, vamos a igual que la de Aguirre, ¿no? Sí. Por decirlo así, decimos lo que está haciendo en el campeonato. Y bueno, para Rodrigo López quedaría entonces Guayaquil y el partido que viene. General Caballero. Sí, señor. Y los candidatos son dos técnicos que están trabajando en el plano local. En actividad. Sí. A ver, te digo. Uno está... A ver, uno está tercero. Ah, sí. Y el otro sexto. Ajá. Sí. Arrúa y Humberto García. Humberto, mira. Humberto García incluso representado por Cerrati, me comentaban. Ah, ya tiene representante. Buen técnico Humberto García. Sí. Y Arrúa está haciendo la cosa bien también en Trinidense. Bueno, día de fútbol, día también que nos enteramos, vamos a saludar al invitado, que se trae un montón de historia, que lo vimos haciendo después de superar un par de lesiones, un buen campeonato. Se había retirado, volvió. ¿Eh? Se había retirado, después volvió. Exactamente. Sí.
Gracias, Lucas, por estar aquí en el Canal Deportivo. Lucas Barrio, ¿cómo te va, Lucas? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar en el país, disfrutando, ¿no? Que bueno, como lo dije muchas veces que llegué, solamente había venido por la selección, como ustedes saben, y bueno, feliz de estar en el país y bueno, disfrutando, ¿no? Con la familia. ¿Y qué se viene ahora futbolísticamente, Lucas? Porque hoy cerraste con el acuerdo con Trinidense, va a seguir en el país, tenés mucho arraigo en Argentina, en Chile, va a seguir jugando al fútbol, o es muy temprano para pensar en todo eso. No, la realidad es esta, es que no pensaba irme de Trinidense, realmente una decisión difícil de tomar, tenía contrato hasta diciembre, como ustedes lo saben, realmente estamos en un gran momento, estamos tercero, gran campeonato, y realmente me siento muy bien, como decías vos, volvía de un retiro y realmente me siento cada día mejor, y bueno, hoy se interrumpe un contrato con el club y bueno, ahora decidir qué voy a hacer, ¿no? Porque estaba instalado acá con la familia, muy feliz, ¿no? De estar acá en el fútbol paraguayo, ¿no? Porque creo de alguna manera me faltaba eso en mi carrera, de venir a jugar acá, y estoy muy contento de hacerlo, de haber estado convirtiendo gol en los últimos partidos, de ser importante. Así que nada, ahora viendo a ver qué voy a hacer, ¿no? Lucas, vos tenías contrato hasta el 31 de diciembre. Tenía contrato. Sí. Hubo un altercado, acá los muchachos están preguntando, vayan a grano, porque vos pasás la información, tener redes sociales, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que me ha llegado la información que apareció hoy, que montones de mensajes, como si vos, no solamente por las redes, sino por gente amiga que tengo. Que te pregunta, ¿es cierto? Te pregunta. Todo el mundo, yo tenía esto ya armado de antes, la invitación, pero hoy tengo de todos lados de los canales que ha salido una información que ustedes lo pueden decir, ¿no? Que había aparece una foto de José Arrúa en la conferencia de prensa y también en parte de lo que fue el post partido con un golpe en el rostro y la información, ahí está justamente, Arrúa, y hablan de un altercado contigo, Lucas, y justo hoy sale el tema de el fin del contrato. No, pero eso es algo que se venía hablando la semana pasada ya. Sí. Con José. Yo nunca, primero principal aclarar esta situación porque en mi vida he tenido casi 22 años en el fútbol y nunca haría eso hacia un entrenador ni hacia ninguna persona. Digamos, en el fútbol lo conocemos todos, sabemos quién es, pero seguramente uno que entiende de fútbol y sabe cómo se maneja el fútbol, ha salido eso porque se sabía que yo rescindía, ¿no? Porque se sabía que yo rescindía el contrato. Y ahora voy a explicar por qué rescinde el contrato. Claro. Pero ya para toda la gente que escribió cosas, que está preguntando, el tema del golpe, no. Se lo pueden preguntar a José también. Seguramente, sí. También se lo pueden preguntar al presidente. La gente me conoce, sabe cómo soy. En ningún momento haría algo así, no, la verdad que... No, mirá que en toda tu carrera te seguimos antes que venga a Paraguay, cuando jugaba en Colo-Colo y todo, y realmente no. Ustedes me conocen también, saben que soy una persona totalmente diferente, que esto es algo armado, que realmente el que lo hizo con algo de mala intención, hacia una persona que realmente vino a disfrutar al país, no a tener tipo de ¿Vos estuviste en el vestuario, Lucas? El último, por eso, la pregunta es cómo se hizo el golpe, porque hay un golpe. Sí, lo que pasa es que hay un antes y un después. Cuando dirige a Rúa no se ve ese golpe, que después se ve en la conferencia de prensa. Una especie de lo que pasó con Zambrano aquella vez con Benedetto, que entró en el segundo tiempo y entró tipo con la cara, pero no vamos a hacer los peritos acá, ¿verdad? Claro, pero algo le pasó. Te lo puedo decir, acá la máxima autoridad es el presidente, y te lo puedo decir que estaba en el vestuario con nosotros, está siempre. Es una de las personas que da las charlas antes y después, un excelente dirigente, Norman, y lo puede confirmar él, pero realmente no ha sucedido. Nunca en mi vida, en mi carrera me he involucrado en esas cosas y no lo haría en un lugar donde vine a disfrutar, a tratar de disfrutar, estar acá en el fútbol
paraguayo creo que no ha salido bien, porque Trinidense está en un gran momento. Sí. Estamos tercero, y la verdad es que no hay un hecho que lleve a esto, ¿no? ¿Y por qué se anticipó el tema de la salida de Trinidense? Bueno, ahora le voy a explicar por qué. Por favor. Porque esa es una situación que yo iba a explicar cuando salga esta situación. Yo tenía una charla con el entrenador hace 10 días o una semana, y he tenido una charla porque habíamos hablado de yo completar un partido de 90 minutos, que uno como jugador siempre sabe que es el ritmo de juego, ¿no?, que uno necesita. Claro. Hablé con él, le pedí, me dijo que no era posible, y entendí que muchas veces se necesitan cambios en un equipo al transcurrir el partido. Y he sido suplente en este equipo, he sido titular y he tenido minutos, pero bueno, uno necesitaba una secuencia que sabemos que en el fútbol se puede dar. Como soy yo y como ha sido toda mi carrera, me manifesté si podía completar esos minutos que me faltaban de juego en la reserva del club, con los chicos. ¿Vos querías un partido entero? Claro, tener esa secuencia de algunos partidos completos para... ¿Vos de que viniste a Trinidense, jugaste un partido entero? No. No había jugado un partido entero. Entonces traté de hablarlo con él. Obviamente hoy explico esto porque está esta situación que claro, se en todo medio y no está bueno que se falta la verdad. Entonces hablé con José y me dijo que no lo podía dar, que en reserva a mí no me servía ir a jugar. Yo le dije que sí, que si a mis compañeros, por ejemplo, a otros compañeros que fueron a jugar les servía, a mí también. Y bueno, no se me concedió eso. Y... ¿Eso, Luca, cuándo fue? ¿El viernes, jueves? La charla que tuvieron hace 10 días. 10 días, sí. Una semana atrás. Y realmente uno entiende que uno tiene que tener humildad, y yo soy eso. Siempre me he adaptado a todos los lugares que he estado, y si tengo que ir a jugar un partido de reserva para agarrar esa fuerza de minuto, que el jugador profesional sabe que teniendo una secuencia de 2 o 3 partidos de 90 minutos o 4, como lo tuvieron mis compañeros, los mismos delanteros que competían conmigo, claro, era lo que necesitaba, lo iba a hacer en reserva. Bueno, no se me concedió. En un momento de la charla que hablamos me dijo que no me lo podía conceder también porque que el presidente del club y su familia le exigían que tenía que jugar un compañero otro. ¿Cómo? Que se exigía que tenía que jugar otro compañero. Otro compañero. Y ahí es realmente cuando yo interrumpo mi contrato. Yo no puedo permitir como persona, con lo profesional que yo soy, con el ejemplo que le doy a los juveniles, que se maneje de esa forma el fútbol. No lo permito porque he tenido tantos entrenadores como Tata Martino, te puedo nombrar montones, Jürgen Klopp, un montón de entrenadores que nos han enseñado a pelear por un lugar, nos han enseñado a tener esa posibilidad de luchar y de ganarse un lugar, y yo no lo podía permitir. A mí me duele irme de Trinidense en este momento, me duele. Estuve triste estos días porque había agarrado una posibilidad de jugar y de tener minutos también, y también de convertir, de ser importante para el equipo. Claro. Creo que hemos formado un gran grupo y ustedes lo vieron. Sí. Pero ya cuando a mí se me nombra eso, yo automáticamente no puedo permitirme seguir en ese lugar. ¿Por qué? Le comento por qué. Porque me junto con el presidente y el presidente me ratifica que esa noticia es mentira, esa situación. El presidente te dijo que no, yo jamás pedí por ningún jugador. Nunca haría eso, y yo lo conozco a Norman estos meses. Es una persona muy seria, es una persona que primero la estimo y le agradezco por abrirme la puerta del club, y realmente él nunca haría eso, ni él ni su familia. Entonces automáticamente siento que hay alguien que no quiere que yo siga en el club, por más que hoy sea el delantero principal que estaba. Entonces yo digo, no puedo convivir más en ese club porque siento que hay un grupo armado, que es el fútbol es sano y la competencia tiene que ser sana.
y lo he hecho en todos mis lugares donde he ido, a todos los clubes que he competido. Te pongo un ejemplo, en Gremio. Sí. Ganamos la Libertadores nosotros. Empecé siendo suplente. Ningún problema. Pero competía sano. Nunca a mí nadie me dijo que tenía que jugar a alguien por alguna decisión. Y termino siendo, en ese momento, goleador del equipo con 18 goles en el año y siendo campeón de la Libertadores. Entonces, esa carrera que a mí me avala, que es una línea que yo tengo que seguir, esa carrera a mí me lleva a decir que hoy tengo que interrumpir mi contrato con Trinidense, que no puedo permitir esto, que en el fútbol hay que ser serio, que nosotros en el fútbol, acá en Paraguay, tenemos que ser serios porque estas cosas no nos llevan a los objetivos que queremos como fútbol. Por ejemplo, a lograr cosas importantes internacionales y todas estas cosas. Por eso, el mensaje de mi persona hacia el presidente del club es que le agradecí mucho que me haya traído, que le agradezco la sinceridad que tiene él también, de que me dijo que eso era mentira, y automáticamente yo interrumpo el contrato, porque no va con mi línea de jugador profesional, de entregarle al grupo el 100% y que se digan estas mentiras, ¿no? Bueno, pero es una cosa que muchas veces se conoce como rumor, pero pocas veces contada por un protagonista directo como sos vos, ¿verdad? El tema de ciertos jugadores que tienen que jugar. Acá ya los hinchas dicen sería buen refuerzo para Cerro, Cecilia Cardona que le llama a Lucas Barrios, lo felicita Bueno, Lucas por eso... contar la verdad. Esta cosa pasa en el fútbol, pero se esconde todo, dice otro oyente. Un jugador como vos la va a romper en Olimpia, que uno necesita un profesional como vos. Y sí comienza, porque todos sabemos lo que significa Lucas Barrios. Comenzó a jugar después de la aclimatación, hiciste buenos partidos, se te nota el liderazgo dentro de la cancha, porque eso notamos cuando transmitimos, pero entender, bueno, ¿no? El liderazgo, estamos hablando de, como suelen tener algunos jugadores, tener movimientos que marcan qué tipo de carrera tuviste, ¿verdad? Que fuiste un jugador de excepción, y tenés ganas. Eso es lo que si pedías a esta altura 90 minutos que querías y no te dieron, habla que la llama está intacta, como se dice. Claro, pero no pasa. Si uno aclara esto, tiene que quedar más que claro, porque está quedando claro. Uno sabe que, y el presidente que te dijo Lucas por lo del técnico. El presidente estaba con tristeza porque me iba, porque sabía, hace una semana él había declarado y yo también. La otra vez le preguntamos, claro, habló sí. una cosa, ¿se acuerdan? Sí. Cuando le hicimos una nota. Porque él sabe lo que soy para un grupo, claro. Lo que uno trata de liderar y llevar a los jóvenes un mensaje. Que este mensaje no es el que acabo de nombrar yo. No. Entonces, yo puedo entender un montón de cosas. De ponerte bien físicamente, políticamente no estás pasando un gran momento. Eso lo puedo entender. Pero lo otro no. Porque por eso te interrumpo mi contrato. Porque estaba contento en el club, estaba muy bien. Hay gente muy ordenada del club. Bueno, Norman, que es el presidente, es un presidente que tiene una visión más allá, sí. Que es lo que vamos a necesitar para el futuro en el fútbol paraguayo, estos dirigentes que realmente tengan esa capacidad de ver más adelante, ordenado el club, nos cumplía con sus obligaciones, teníamos una posibilidad de tener un presidente joven con muchas ganas. La realidad es que a mí realmente me da tristeza, pero esto que pasó, que a mí ya me había llegado anoche y hoy a la mañana también me lo encuentro a la mañana, esto falta a la verdad, esto no pasó en el vestuario. Esto está armado y no puede ser que esté armado así porque realmente he dado una imagen en el grupo, los jóvenes, hoy me quedo con lo de mi compañero, hoy. Gracias Lucas hoy te despediste de los compañeros hoy. Compañeros, sí, de agradecimiento, eso es lo que me queda a mí. Entonces, más que nada lo hago esto porque tiene que haber un orden en el fútbol, ¿no? Tiene que haber una línea del profesionalismo. Entonces, esto es ser profesional. Y yo cuando no pasan esas cosas, yo prefiero correrme, porque yo soy una persona de que he representado muchos años al país, a la selección, y lo he representado de una forma, siendo profesional. Cuando hacía goles yo en Europa, salía jugador paraguayo, Lucas Barrios, representando al país, sí. Y lo he representado en la Copa América, lo he representado en un Mundial, y estas cosas son innegociables para mí. Entonces, por eso lo aclaro, porque
realmente no está bueno. Dos que salga Copa América esto. tuviste, Lucas. Sí, sí, 2 Copa América. La de Argentina y la de Chile. Sí. Sí. El tema es que alguien inventa algo acá, Lucas, ¿verdad? Ahora, No, claro. Pero... ¿por qué? ¿Qué te imaginas la razón? ¿No te quiere? Si apuntamos hacia el entrenador, ¿no le gusta tu perfil de juego? ¿Hay algo a cambio? No, pero va más allá de esto. Va más allá de eso. Porque no es un tema de si te quieren o no. Es un tema de que no puede pasar esto en el fútbol. Porque tiene que haber un premio al esfuerzo. Claro, eso ningún tipo de Al duda. profesionalismo, Sí. al jugador que entrena todos los días, eso tiene que haber un premio. Y yo en este sentido, eso es innegociable. Porque como te dije, me ha tocado la posibilidad de arrancar afuera con José. Claro. Pero esta explicación, que obviamente yo no pido explicación ni cuando entro ni cuando salgo, sino que hoy era una cuestión de minutos, porque mis compañeros van a jugar hoy, creo que 2 o 3 compañeros míos jugaron en reserva contra Luque. Yo sabía, lo iba a ir a ver, pero bueno. Hoy jugó la reserva esta mañana. Sí, hoy jugó, ganó 2-0. Varios compañeros míos bajaron a jugar. Y yo lo podía haber hecho O sea, en algún momento. Casi pidiendo la misma cosa. para Claro, hacer el la ritmo misma. y, Entonces, claro. ¿por qué a Lucas Barrio no? Y a otro jugador sí. Entonces había algo. Y yo, cuando hice todas las preguntas que tenía que hacer, me quedó más que claro que había alguien que no quería que yo siga en el club. Y esa falta de profesionalismo a mí no me gusta. Y yo prefiero ser claro y ser un jugador que siempre va con la verdad y no fallarle al club, ni al grupo, ni a mi persona, porque realmente no me sentiría cómodo sabiendo esa situación que hay cosas así, ¿no? Luca, ¿y no pudiste esperar la última fecha para tomar finalmente esta decisión? Porque Es que- justo coincide con esta historia que, No, pero que se automáticamente informa, cuando ¿verdad? Y yo justo vos te vas, ¿no? Claro, pero yo cuando hablé fue con José antes. Y No, después vos hablaste hace 10 yo hablé días con el que- presidente. O sea, había pasado ya un partido Sí. después. Pero yo no había podido tener la charla con el presidente, porque Ajá. el presidente es una persona muy seria. Y- Entonces yo no me podía ir con esa imagen Ajá. de un presidente. Cuando yo me siento con el presidente a hablar, y eso no es verdad, automáticamente le digo, presi, yo no tengo más nada que hacer aquí. ¿Vos hablaste con el presidente después del partido con Luqueño, Lucas? Antes. Teníamos una situación arreglada de antes. Presi es una persona que Ujú. tiene otras cosas aparte del fútbol, y se dio que tuvimos la charla, y cuando fue esa charla, ahí fue, esto se viene hablando nosotros internamente hace 10 días, pero como sale esta información hoy que es mentira, no puedo, justo vengo acá hoy que ya estaba listo. No, es todo, que dio justo me el dio tema. justo, tengo que salir a aclararlo porque es algo que no puede manchar mi imagen, porque tengo una imagen intachable en el fútbol, en el país, porque ustedes vieron que vine a cumplir un sueño, y bueno, y esto es que lo que realmente venía a contar anécdotas acá de Claro. la Bundesliga, Claro. No, pero imagínate, Lucas, del que fútbol, nos la- estamos preparando para eso, sí. Claro, yo estoy en el programa de la mañana, de las 8 estoy acá en la radio, con los compañeros, ya para Ramos Deportes ya. Y de la noche estoy recibiendo y también ahora, toda la mañana, la foto, Claro. que fuiste vos, y cuando me enteré que venía, dije, no, vamos a esperar. Porque doy la información, Claro, porque me tenés a mí claro. acá, Claro, por supuesto, nos que la lo voy a dar puedo aclarar. antes. Vamos a esperar que nos pueda contar. A ver, Sí. nosotros tenemos una enseñanza muy grande del Tata Martino, que lo tuvimos muchos años. Y hay un grupo ahí de Sudáfrica que sigue latente siempre y que siempre estamos a disposición de ayudar. Y sabe cómo es uno como persona. Entonces yo no puedo no aclarar esto porque Claro. es una situación de que se me quiere manchar y no está bueno, no está bueno. Pero realmente las cosas que pasan en el vestuario quedan en el vestuario. Pero esto había que aclararlo porque era una situación de que no está bueno ni para mí, ni para el club, ni para nadie, ni mismo José. ¿Tu familia qué Porque- te dijo? No, mi familia no sabe. No te cómo dijo, soy. Lucas, que esto no... No, pero más por eso, porque Sí. vos viste que uno va, yo llevo los chicos al colegio. ¿Cuántos años tienen los chicos? Mis nenas tienen 5 años y otra tiene 8. Ah, están, o sea, y mi nena, ella está imagínate viviendo en que Paraguay. Me hace fútbol, mi hija, me hace Sí. fútbol y nada. Realmente no está bueno que se diga esto, entonces mejor aclararlo rápido, que se sepa la verdad y que no haya estas cosas. Y cuando vos le decís, Lucas, a Norman, le decís el tema del manejo de Arrúa, ¿le llamó la atención No, también a él? yo más que nada lo aclaro porque Norman es una excelente persona.
No, digo, justamente por eso, ¿qué piensa el No, técnico me dijo que no era así, y ya ¿Eh? automáticamente no tocamos más el tema. Porque realmente es una persona de confianza, Norman, que me ha traído, me ha recibido de la mejor manera, y estaba triste porque no quería que me vaya, porque sabe lo que soy como persona, como jugador, pero bueno, cuando pasan estas cosas a veces es mejor uno salir para que nadie sea perjudicado, ¿no? Porque el club está en un gran momento y se tiene que cumplir los objetivos. En este caso salgo yo por decisión propia porque no me manejo en esa línea, no lo voy a hacer en toda mi carrera, y más adelante cuando sea entrenador voy a hacer de la misma manera, y por eso es mi salida, ¿no? No, claro, digo porque el manejo que tiene, lo que está contando Arrúa, ¿verdad? Lo que está contando Lucas. Arrúa está trabajando bien, una buena campaña. De hecho, te digo que es candidato a Guaraní, si no sigue Rodrigo López, y este manejo deja alguna duda que tendría que ser aclarada por el propio entrenador también. Claro, por supuesto. En un momento. Hoy, esta mañana, te despediste de los muchachos de la primera división. Me despedí con los muchachos. La verdad que teníamos un grupo muy lindo. Estábamos en un gran momento. Pero bueno, a veces cuando pasan estas cosas es importante también darle un mensaje a los jóvenes, ¿no? Que se tiene que premiar el esfuerzo, que se tiene que premiar muchas cosas, pero realmente los chicos entienden, saben como uno como persona, y entienden que bueno, que a veces pasan estas cosas en el fútbol, muchas veces salen a la luz o no, pero esta vez cuando pasan estas cosas, es lo que me decía vos recién, lo que se está informando en internet, que es totalmente una mentira. Sí, Twitter está... está que explota, ¿verdad? Con esos comentarios. Pero a la gente hay que decirle la verdad. Yo en ningún momento le levantaría la mano al entrenador, en ningún momento. Pero es bueno aclararlo, y bueno, ya va a ser parte de una anécdota, porque mañana obviamente empieza uno a pensar en el futuro, y realmente le estoy muy agradecido al presidente Norman por haberme traído, por darme la posibilidad de cumplir el sueño de estar acá, porque lo quería hacer hace mucho tiempo, no se me había dado, se me había nombrado un club grande como... Acá me está recordando alguien, 2016 sonó para Olimpia, a nivel fuerte. 2017. Pero eso fue que yo estaba en Palmeira, y en ese momento no tenía continuidad, lo mismo, y se me buscaba la opción de salir a tener más continuidad, porque aparte yo tenía compromiso con la selección, que tenía que jugar por la eliminatoria, no estábamos jugando a ir al Mundial, y busqué la continuidad en Gremio. Y llegué a Gremio, y bueno, jugaba Milen Bolaño en ese momento. Y tuve que luchar para ganar mi lugar y ser titular, y después, bueno, lo que pasó en el año, que fuimos campeones. Pero en ese momento con Olimpia no se dio, estaba Marco Trovato en ese momento, sí. El presidente me llamó, y que le fui siempre agradecido, y bueno, no se dio por esa situación que Palmeira arregló con Gremio, ¿no? Y realmente no dependía de mí. Pero siempre agradecido, ¿no? Porque que la gente siempre me brinda un cariño. Uno no sabe el cariño que a uno le tiene hasta que uno está acá. A mí no me tocó vivir acá. Pero no solamente la gente de Olimpia, sino que también la gente de otro equipo, Cerro, Libertad. De Cerro, no, están queriendo mucho de Cerro. No me olvido más en Encarnación cuando entro a la entrada en calor, cómo aplaudió la gente. Y eso uno se lo lleva para siempre, ¿no? Porque la gente reconoce también el esfuerzo que ha hecho esa selección histórica en representar bien al país todo ese tiempo, ¿no? Bueno, hasta aquí con ABC TV. Es cierto, la idea es hablar de la carrera de Lucas, ahora que tenemos gente que realmente alzó bien alto la bandera del fútbol paraguayo, con lo que pasó ayer con el sitio con la Premier. Lo que siempre hablamos de aquel Borussia, recordaba Jürgen Klopp, nada más y nada menos. Lucas, lo que fue la inserción para él en la selección paraguaya, porque la otra vez justo estábamos hablando de un arquero que puede venir, Carlos Miguel, que está en la Major League Soccer, y escribió un oyente y tenía razón, comparaba, estábamos diciendo que sumarse a la selección siendo nacionalizado y nunca habiendo estado puede ser difícil, pero se recordaba tu caso. Claro. Que vos te sumás en pleno 2010, debutás con un gol con Irlanda, con Irlanda, y ya te metes dentro de lo que fue. ¿Vos en cuánto tiempo? Porque pasó lo que pasó con Salvador. Después, Lucas, se inicia tu nacionalización, tu mamá paraguaya. Claro. ¿En cuánto tiempo tuvieron los papeles? No, yo tuve que hacer los papeles en esos meses que yo estaba en Alemania, y me acuerdo un día que tuve que hablar con Klopp para decirle,
tengo que viajar para ir a hacer la ciudadanía, tengo que nacionalizarme. Creo que fui en un día, en 3 días, ida y vuelta hacia Alemania. Vine, hice los papeles y me fui de vuelta y yo jugaba el fin de semana. ¿Se acuerdan ustedes que fue algo que vine rápido? Sí, me acuerdo. Entonces yendo a la cámara ahí. Está bueno que se pueda conseguir la posibilidad porque muchas veces nosotros decimos nacionalizado, ¿no? Pero hay mucha gente, por ejemplo, a mí me tocó vivir en el fútbol argentino estos últimos años y hay mucho paraguayo en Argentina. Mucha gente que está en el fútbol, que he tenido compañeros en el fútbol y mucha gente que vive ahí, que trabaja y que son parte nuestra y que por ahí no tienen la posibilidad, como me pasó a mí, que yo nací en Argentina, Sí. de nacer acá, pero tenemos las raíces, nos sentimos uno más. Entonces, si tienen la posibilidad esos chicos de venir a representar al país, de quererse sumar a un proyecto que nosotros podamos, todos juntos, con esto hablo periodistas, dirigentes, jugadores, de volver a vivir un mundial, ¿por qué no lo vamos a aceptar? Si viene a rendir, ¿no? A hacer un aporte para la selección. Vos en aquel momento no sentiste, ¿no? Primero porque estaba veíamos todos los fines de semana con Borussia. Claro. Segundo porque había gente que estaba allá también como Roque, Nelson Aedo, tu compañero también. Bueno, Aedo estaba En conmigo en el Borussia, plantel. Tacuara en Benfica. Claro. O sea, había muchos paraguayos en Europa, en la primera línea, y todos conocían qué tipo de jugador eras vos. Claro. O sea, me parece que había ese respeto, ¿verdad? Porque vos sabés, Lucas, que vinieron jugadores que uno no conocía, de repente. Claro, bueno, eso duraron 2 partidos, ¿verdad? Claro, Sí. a veces lo que puede llegar a pasar, en realidad, bueno, por eso la gente siempre me valoró, ¿no? De haberme nacionalizado. Yo estaba en mi esplendor en la carrera. Sí, Me sí, acuerdo sí, sí. que nosotros habíamos hecho una gran campaña con Dortmund y en su momento se me nombró también para Chile, para Argentina, que me iba a citar. acuerdo. Bueno, yo tomé la decisión de venir para acá cuando fui a cenar con el Tata Martino en Alemania, en Dortmund. Y realmente soy una persona feliz de haber tomado esa decisión. Pero el que esté con la oportunidad de venir acá y que sea un aporte, tiene que sentir lo mismo. Sentirse uno más. Cuando me acuerdo que la gente siempre a mí me ve en la calle y me dice el gol que le hice a Argentina en su momento. Pero porque uno se siente uno más. ¿En dónde? ¿En Chile? En Chile en el 2015. Esa vez estábamos nosotros en La Serena transmitiendo partidos, en La Serena fue, y los chilenos, No, las chilenas, porque los chilenos también te sienten suyo. Sí, los chilenos me sienten porque Sí. yo siempre fui un agradecido a Chile porque tuve la posibilidad de hacer el principio de mi carrera ahí, porque eso es lo que yo le transmito a los Vos jóvenes. fuiste, a ver, Argentina, Argentino Junior. Argentino Junior, que después tenés la posibilidad de Claro, jugar, que no sí. juego en Argentina, Claro. que no tengo la posibilidad de tener continuidad, me voy a Chile a hacer carrera. Por eso yo le digo siempre a los jóvenes acá, chicos, luchen por su futuro, porque hoy vos podés estar acá, por ejemplo, hoy yo estaba en Trinidense, pero mañana podés llegar allá. Yo llegué a Temuco, Temuco. tuve un año. Ahí empecé a salté de vuelta al fútbol argentino, un club como Tiro Federal que no era de los grandes. ¿Tiro Federal de Claro, provincia de Santa Fe? claro, en Rosario. Jugó Sí, un año en Santa- primera, ¿no? Sí, jugó un año en primera. Se fue otro arquero, ¿cómo se llama el arquero? Cárdenas. Claro. Miguel Cárdenas estuvo en Miguel Tiro Federal, Cárdenas. sí. Bueno, entonces de ahí hago carrera, yo me voy a Cobreloa. De Cobreloa me venden a México. En México no tuve continuidad, vuelvo a Colo Colo. En ese año que salí goleador de todo. ¿Te acuerdan que Sí, goleador mundial. Sí. Sí. Y ese año me mira a Klopp y me lleva a Alemania. Pero Klopp te lleva directamente de Sí. Colo Colo a Alemania, Sí. Pero ¿qué quiero transmitir yo con este mensaje a los jóvenes? Que yo se lo digo todos los días en las prácticas. Luchen, chicos, porque hoy están acá. Mañana pueden llegar a donde uno llegó. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Entonces, las carreras que hicimos nosotros, como estaba nombrando un Roque, un Nelson, en mi persona también, muchos compañeros, tuvo un esfuerzo, tuvo una dedicación, muchos años afuera, aprender idiomas. Roque habla varios idiomas, Nelson también, uno también ha aprendido los idiomas en los lugares que he estado. Entonces representamos de la mejor manera al país. Y por ese camino es el que tenemos que seguir luchando, para nosotros tener más jugadores, así como Almirón, Enciso ahora. como Enciso. Tony Sanabria gana bien de vuelta. Tony, que hizo 12 goles en 30 y pico de partidos. Estuvo a punto de marcar ayer de vuelta, se la sacó justo el... Bueno, estos jugadores que nos representan a nosotros, ese es el camino que hay que seguir. Porque somos representados de la mejor manera, porque dicen el gol de Tony Sanabria, paraguayo, viene a la selección, nos va a aportar. Entonces creo que ese es el mensaje que nosotros los grandes
tratamos de transmitir a los jóvenes, ¿no? El juego Bueno, paraguayo, Luca, antes para volver a lo anterior, declara José Arrúa en la 1080. No hubo golpes, solo fue una discusión con Luca Barrios. Si me pasaba eso del golpe, no iba a ir a la conferencia. Está bien, para la gente que dice acá, mira, está diciendo, bueno, no, ya Claro, está, la misma ahí versión, está. Y no, por eso... Está bien conocerla, entonces te lo cuento, Luca, para tu tranquilidad también. No, pero más que nada, yo estaba tranquilo porque... No, pero viste que... No, yo te agradezco, pero... Dale. No, porque hubo un intercambio de pareceres. De hecho, vos renunciás a cumplir tu contrato porque no te gusta proceder el técnico. Y se pudo, y acá la gente dice, no, pero entonces sí, alguno puede pensar. Qué bueno que la entonces, gente lo sepa. claro, entonces es bueno contarle a la gente que acaba de decir José Arrúa que, que no. Hubo alguna discusión, pero intercambio de golpes nada. Absolutamente nada. Que no se manche esa situación porque realmente es lo que yo decía recién y él todavía no había hablado. Entonces ahí te das cuenta cuando uno es una persona que dice la verdad y que se maneja de una manera en el fútbol que trata de transmitirlo a los más jóvenes, ¿no? Que van a hacer lo que nos van a representar más adelante. Todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos, salió molesto por el cambio y no me gustó lo que pasó en el vestuario con Lucas. Está, pero a nivel discusión, ya está. Cerrado el tema, digo que nos siga creciendo esa bola de nieve de la foto de Moretón y que fue Lucas. Me parece justo cortar. Comenzamos a venir con Edgar, ya nos metemos, hablando de Borussia Dortmund. Estaba Kagawa en aquel equipo, ¿no? Kagawa. Qué bien jugaba aquel equipo, hermano. Sí. Gundogan, ¿cómo está jugando ahora? Perisic, Mario Götze, Van de Feller. No, teníamos un tremenda esa hinchada, Lucas, ¿eh? No, qué increíble cómo... Nosotros, había una situación que pasaba, que estábamos iba uno a defender, a mí me toca defender muchas veces en el córner. Claro, primer palo. Claro, y entonces uno iba ahí y esperaba el córner, ¿no? Pero tenía que mirar para arriba a ver la hinchada, y no llegaba, porque era así. No llegaba a mirar y a veces saltaba. Imagínate, nosotros fuimos bicampeones y explotaba ese estadio. Vos viste lo que fue la definición el otro día. Claro, impresionante. Sí. Es el más, jugate en la Bombonera, jugate en otro lado. Este de Borussia, el estadio... No. Porque aparte tiene un adorno, ellos cada partido, sea contra quien sea, una preparación sí. increíble, ¿no? No, pero un ambiente que yo no lo había... Mirá que yo jugué casi en todos los estadios en Europa, Sí. Y he visto... Por ejemplo, estadios llenos y jugando Champions League y jugando Europa League también, pero el del Dortmund, con esa hinchada así, en Europa es una de las mejores. Creo que hoy a nivel estadístico está entre el Dortmund, creo, y el Manchester, quienes son los que más hinchas llevan a nivel socio. Porque a nivel... ¿Por qué? Porque el Dortmund lleva casi 90.000 personas por partido. 85, 90. Entonces... No. A cualquier partido. Claro, no, cualquier partido. Ellos tienen todos los partidos, primera fecha, tercera. Saludamos a Edgar, seguimos con Lucas. Lewandowski fue suplente de Lucas. Ahí dice, ¿qué pasa si el técnico se va a Guaraní? Se queda a cumplir su contrato, dice, si Arrúa sale, no, pero ya finiquitó ya Lucas. Lucas un capo y parte de una selección que quedó en la historia. Son incomparables en la actualidad, son ejemplos a seguir. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, Federico, buenas tardes también para Lucas Barrios, buenas tardes, Ariel, Fabio, a todos los compañeros y oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovicial 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando
formando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de Omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón con cada 30.000 guaraníes de compra. Tenés un cupón, fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón paraguayo como vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Bueno, gracias. Y Arquelina le quedaría a Lucas Barrio la casaca franjeada. ¿Habría alguna posibilidad? Lucas, genio profesional, lo más importante, buena persona, un paraguayo más, que bien te va a quedar la remera de Olimpia. Aquí había otro que postulaba para Deportivo Luqueño. Lucas, ¿de qué club sos hincha en Paraguay? No, ahora no va a decir. No, tranquilo. Lucas, la gente siempre te dio cariño, afecto, ¿verdad? Sí. Por eso estaba recordando el tema de lo que es tu primera vez de jugar en Paraguay a esta altura, Claro. que te estabas sintiendo bien, está bien la familia, y acá nos escribe un oyente que tuvo la encarnación aquella tarde y dice que sí, fue la reacción del estadio de ver Sí. a uno de los mundialistas, porque ustedes son los mundialistas del 2010, ¿verdad? No, y Esa también siempre, el ¿no? otro día también, cuando fue en la cancha Olimpia, la gente, el cariño Cuando saliste, también, sí, cuando sí, salimos sí, a hacer sí. la entrada en calor. La gente de Libertad también cuando fui a ver el partido, que yo ese partido no lo jugué porque estaba con una molestia. Pero realmente uno lo siente el cariño cuando venía ya la selección, pero no es lo mismo vivir acá. No es lo mismo. Claro. Porque estando acá es otra cosa. Viví el día a día con la gente y uno no imaginaba todo este cariño y soy muy agradecido por el cariño que me dan todos los días en la calle. Por eso cuando pasan estas cosas uno sale a aclarar para que la gente sepa que soy el mismo Lucas de hace 10 años que representó al país, que no voy a cambiar mi forma de ser. Acá a las 2 y 9, por ejemplo, franjeado.com, que es una cuenta Twitter muy importante Una de cuenta con Olimpia. más de 300.000 seguidores. Sí. Dice, ¿vos lo traes a Lucas Barrios? Ponele que si podemos contratar. Escribe y hace una encuesta. Ya está postulando tu nombre para Olimpia. Que como decía, estuviste cerca y después se le dio el paso a aquel gran gremio. Artur jugaba en aquel gremio, ¿no? Artur, el que le gana a Lanús la final. Sí, ganamos en Argentina 2-1 en Argentina, 1-0 en Porto Alegre. Sí, sí, sí. Y bueno, y después perdimos allá en el Mundial de Clubes la final con el Real Madrid, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Que estuvimos ahí a punto también. Fue uno de los equipos que más fuerza le hizo a los europeos Sí. en las últimas copas. Y la verdad es que nosotros, a mí como jugador siempre me volvía
en el sentido, me volvía loco jugar a la Libertadores, cuando yo estaba en Colo-Colo. Y era mi anhelo siempre, de querer ganar esa copa. Y cuando estaba en Europa, que yo hago una gran temporada en Francia, que hice 12 goles, y voy a la Copa América 2015, que salgo segundo goleador, estaba Guerrero con 4, yo hice 3, esa Copa América. Claro, sí. Se me quería en Europa. Y me costó tomar la decisión, pero realmente el proyecto de Palmeiras era el que es hoy. Es esto. Después que arrancaba casi 10 años atrás con lo que está haciendo. Había un proyecto. O sea, yo fui en el 2015, claro. Había un proyecto. Por eso cuando Gustavo Gómez me llama a mí, cuando tenía la propuesta de Palmeiras y me llamó el director deportivo para que yo hable con Gustavo, le dije, Gustavo, vos vas a ir a un club europeo. Porque él estaba en el Milan. Imagínate que un jugador él te Milan, llama para preguntar qué tal Palmeiras. ¿Qué tal Palmeiras? Gustavo, vas a una estructura muy importante, como un club europeo. Vas a un club muy serio, un club que te va a dar toda la posibilidad de que vos estés tranquilo y que puedas seguir mejorando como jugador. No vas a bajar, porque muchas veces nosotros creemos que bajar de vuelta a jugar a Sudamérica es contraproducente, como que doy un paso atrás. No. Depende de dónde venga, ¿no? Le fue muy bien a Gustavo. Hoy es ídolo intocable en Palmeiras. Y a mí me alegra. ¿Sabe por qué me alegra? Porque nos está representando a nosotros. Entonces, ha ganado Libertadores, se ha hecho un nombre. Y el otro día, justamente cuando vino Palmeiras acá, que fuimos a visitarlo ahí con Johnny, realmente el director deportivo me dice, es una persona que no queremos que se vaya al club. Y acabó de renovar hace poco, y tiene oferta de todos lados. De todos lados, ¿no? Y hoy es el capitán de la selección, y eso se lo ha ganado. Por eso uno le desea lo mejor a la selección y que los muchachos nos sigan representando así, porque es la única manera que nosotros vamos a ir creciendo como fútbol, ¿no? Porque lo hacen ellos ahí, los Romero están en Argentina, hay muchos jugadores. El otro día estaba sacando una cuenta, 69 paraguayos en el fútbol argentino, entre Nacional B y Primera División. Entonces esto quiere decir que tenemos material, que nos podemos ilusionar, que tienen que hacer las cosas bien, sí, para volver a un mundial. Tenemos que tener suerte también, sí, pero hay muchos jugadores que están en el fútbol competitivo y que lo tenemos que aprovechar, ¿no? Luca, Klopp te obligaba a pensar todo el día en fútbol. ¿Cómo era el tema? Estamos hablando de varios años atrás, ya cuando, como se hace un técnico reconocido, sí. Apasionado de fútbol, lo ve de una forma. ¿Cómo era el tema? Él te lleva a decir directamente de Chile. Contar un poco qué viviste, es un poco lo que decía recién, ¿no? Sí. Que él nos metía en la cabeza y la línea de él que bajaba era estar al 110%. Hay un por ciento que era 100% en alemán y vos tenés que estar al 110%. ¿Por qué? Porque con él es ser intenso, ser profesional. Imagínate que todos los días no pesaba. Todos los días pesaba todos los días y entrenábamos a la tarde, ¿viste? Claro, y el jugador dice que me voy a comer una ensalada hoy a la noche porque si no mañana me da 300, 400, 500 gramos arriba y tenía que pagar, Vos tenías un exceso de peso, por más que fueran gramos. Si vos estabas arriba del peso, ahí está, 50 euros, 40 euros, o lo que sea. Y así va sumando. Vos imaginate, después venía acá a Sudamérica y hacer el cambio, ¿quién va a querer pagar 50 euros por el peso? No. Al mes es un dinero importante. Entonces nosotros decíamos, no, tenemos que estar finos y aparte para el rendimiento. Entonces era así las pautas que él ponía para nosotros poder estar en excelentes condiciones físicas, en un peso adecuado para lo que él nos exigía, y bueno, y de estos tipos no aprendés. Nosotros él nos tocaba el lugar que a todos nos duele, que es el lugar, claro, el bolsillo. Entonces sí, nos exigía eso y nosotros lo teníamos que hacer porque en ese momento uno tenía 23, 24 años y por ahí no había ganado en ese momento, no sé, otros compañeros grandes contratos, ¿no? Y nos dolía. Es que lo que vos nombrás eran todos jóvenes en aquel momento. Claro, éramos jóvenes, imagínate, 50 euros. No queríamos pelear por esa plata. Entonces nos cuidábamos y éramos totalmente profesionales. ¿Entrenamiento solo una vez por día? No, y una vez a la semana doble turno. Doble turno una vez. Cuando jugábamos, por ejemplo, de lunes o sea, sábado, que teníamos semana completa, teníamos un doble turno.
Después nosotros teníamos la posibilidad de solamente recuperar porque jugábamos Champions League, Sí. o Europa League o la Copa Alemana en los martes y sábado, ahí no. Ahí era solamente un turno y recuperar, así que realmente fue una experiencia inolvidable, ¿no? Terrible seguro. Sabemos que allá están acá tienen que tomar un vuelo a Venezuela, un vuelo a Colombia, escala en Lima. Claro. Que es diferente, porque siempre discutimos el mismo tema, ¿verdad? Y en Europa vos te tomás, bueno, usted viaja en avión, pero vos te vas a tomar un tren y está... Claro, en nosotros 2 horas, viajábamos en tren a la en tren, Bundesliga, y bueno, jugábamos muchas veces. un tren que va a 400, 500, 300 kilómetros, te deja al toque y son trenes re lindos, pero digo, ¿por qué allá sí y acá no el tema? Viste que acá nos quejamos siempre de la doble competencia, los muchachos están cansados, las lesiones... Y no es fácil, no es fácil porque allá ¿Vos pensás todo que más... el mismo cuidado personal es el tema? Y no hablo de la noche, de la cerveza, no, hablo de la alimentación, toda esa cuestión. Bueno, en ese caso, eso es lo que me deja una alegría enorme a mí de haberme ido de Trinidense. O sea, obviamente dejarle ese legado a los chicos, Sí. el cuidado personal, que ellos vieron lo que uno se cuidaba, el cuidado que se tiene que tener como profesional, que uno aprendió en estos clubes que están nombrando vos, ¿no? Que es el ejemplo que uno le quiere dejar a los chicos. De esa manera uno trata de irse, con ese ejemplo, con ese legado, que los chicos digan, este me dejó algo, este me dejó esto. Lo que decís vos, el cuidado personal. Pero hoy se cambió mucho. Yo creo que si hoy el jugador no tiene un cuidado personal, ¿Es porque no quiere? no, es muy difícil competir ya. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy es muy intenso el fútbol. Entonces, si vos no te cuidás, automáticamente no estás preparado para competir. Hoy, creo yo, Ni siquiera acá en otro fútbol. No, a ver, Lucas. en nuestro fútbol, en cualquier fútbol, porque vos no te olvides que acá de nuestro fútbol hay centrales que están jugando en Argentina, hay mediocampistas que están jugando en Me Argentina, refiero a lo que te y salen de decía acá. recién el tema de que tiene sobrecarga muscular después de 3 partidos. Sí, y bueno, toda esa cuestión eso así. es normal, eso Ah. es normal, una sobrecarga muscular, porque el otro día cambiábamos ideas con el director deportivo de Palmeira, y me explicaba que la estructura de Palmeira te da esa posibilidad de vos ver al jugador en una foto, cuando viene a entrenar. Ellos ya automáticamente... ¿En una foto? Claro, que se llama... Es una termocámara, que lo pasan al jugador por ahí y ya le llega el informe al entrenador cómo está fisiológicamente el jugador. Si tiene carga muscular, si tiene las condiciones de que el entrenador lo exija al 100%, o el entrenador te dice, bueno, estamos 30 minutos, 40 minutos de entrenamiento, hace 20, porque mañana te utilizo cuando vos estés recuperado. Eso te lo da una estructura, una inversión. Entonces, hoy es muy difícil todos los clubes tener una inversión como esos Como la que clubes. tienen allá. Claro, porque invierten mucho dinero en sus jugadores principalmente y también en su estructura. Acá es muy difícil, porque acá los clubes tienen que solventar el mes a mes y la estructura es diferente. Pero bueno, estas cargas vienen porque por los viajes. Vos no te olvides que, por ejemplo, a mí me tocó vivir en Brasil. Sí. Jugábamos 80 partidos al año. No, por eso no. Los Brasil es prender la televisión en un momento y están jugando todos los... Pero ¿sabes cuántos partidos jugué yo? ¿Cuándo? 45. Bueno, y eso ¿Por qué? está bien pautado, ¿no? Claro, está pautado, y también el entrenador brasilero y el club sabe que llegado a un momento de 7, 8 partidos, el jugador tiene un riesgo de lesión grande en Brasil. 8 partidos, pero llegada a esta altura del año, ya quiero que Ariel, por favor, Fabio, Sí. yo le dejo la pregunta, pero para llevarnos un tema, porque estamos aprendiendo mucho, y acá me dice que gran pérdida para un club como Trinidense, teniéndote a vos, Claro. no solo para jugar, sino enseñando otra cosa a los chicos, ¿verdad? Claro. El otro le pegan la barra de Mineiro y la barra de Chacho Codé porque presentó Bueno. un equipo de suplente, la Copa de Brasil, perdió. Y no es la primera que hizo eso, ¿verdad? Con Mineiro, porque cuando Mineiro enfrenta a Libertad, lo hace con suplentes. Claro. Y pierde la primera fecha. Él ya comenzó ese cambio antes. Ariel, por favor, para no irnos del tema, que a mí me gusta mucho el tema de por qué sí en otro lado y nosotros siempre No, discutimos pero, acá, ¿verdad? El tema. perdón que te Sí. interrumpa, hay una explicación por lo que hace el Chacho, porque Sí. yo estuve. El Chacho está jugando Libertadores. Sí, Vos después del partido de Libertadores, por eso la hinchada reacciona como hincha. Pero hay una planificación. ¿Por qué? Porque claro, vos podés jugar con todos los jugadores, pero vos tenés la posibilidad de en algún momento perderlo.
Y vos en vez de perderlo un partido, lo perdés 6. Entonces en esa planificación vos tenés que saber que prefiero perderlo un partido y no 7. ¿Por qué te digo esto? Porque vos viajás, por ejemplo, vos me diste un ejemplo recién que vamos a Venezuela. Sí. Sacá la cuenta cuántas horas son de Brasil a Venezuela. Son 6. Sí. Y eso que vas en vuelo fretado, En Claro, fretado, claro, perdón. claro. Estoy hablando portugués, en vuelo No, privado. sí. Y tenés que volver. Y a los 2 días tenés que volver a jugar en Brasil. Entonces son esas planificaciones que al ser un equipo grande que jugás Copa de Brasil, Brasileirao, Libertadores, tenés otra copa más que es el regional. Entonces, Claro. es la planificación que te lleva a eso. Pero el hincha reacciona como hincha y quiere resultados. Pero cuando vos sos entrenador tenés que planificar, ¿no? Infraestructura y planificación, Claro. en resumen. Lucas, ¿y con qué estilo de fútbol encontraste el campeonato paraguayo? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos un retrato de nuestro fútbol, ¿verdad? Pero uno que estuvo más afuera y que jugó en distintas partes del mundo, fútbol de alto nivel, ¿qué te encontraste? No, que es fuerte. Que los centrales son fuertes, que pegado, que como que tenés que luchar. Nosotros lo vivimos con Trinidense. Nosotros ¿Y hemos la tenido- dinámica? La dinámica por ahí, a ver, yo creo que, o sea, en la parte hablo de Trinidense, nosotros teníamos mucho la pelota, Sí. ¿no? Somos un equipo que se caracteriza por También, tener por la la pelota. posesión. Sí. Sí. Claro, por la posesión y cuando vos tenés mucho la pelota, no haces el esfuerzo como el otro rival que es el que está Tiene que correr atrás de la pelota. Sí. corriendo atrás de la pelota. Entonces, en ese sentido no puedo dar esa opinión, pero sí sé que el fútbol no es para nada fácil. ¿Por qué? Porque yo he jugado en el chileno, brasilero, argentino, acá, y el fútbol es difícil en todos lados. Y más cuando vos enfrentás rivales, por ejemplo, los grandes, que tienen otra estructura y que también que tienen el recambio, porque muchos tienen el recambio. A veces no es fácil conseguir un recambio, porque vos contratás a un jugador pero no sabés si te va a rendir o no. Y la presión que es jugar en los grandes no es fácil manejarla, porque vos tenés una hinchada que te sigue y que te exige, que tenés que ganar Libertadores, que tenés que pasar la zona de grupo, y el jugador se tiene que preparar para eso, porque están ahí los cambios psicológicos que muchas veces nosotros, los grandes, ayudamos a los jóvenes, a que los jóvenes puedan ir de la mano con nosotros. Los jóvenes, bueno, no sé, pero escuchan los jóvenes, así como Sí. ustedes escuchaban antes, porque dicen muchos grandes ya que Bueno, pero no es como antes. nosotros, yo hablo siempre que para ser entrenador y también tener la posibilidad de liderar un grupo como uno ha estado este semestre en Trinidense, hay que ser docente, hay que entenderlo al juvenil, hay que escucharlo, hay que cambiar ideas con él y no solamente criticarlo, ¿no? Porque todos tuvimos 18 años, 19 años y hemos cometido errores. Entonces, para mí creo que hay que escucharlo, hay que acompañarlo y hacerlo crecer, porque yo puedo decir que me hicieron crecer muchas personas en el fútbol y entrenadores. Te lo nombro al Tata, Vichy Borghi, Ricardo Gareca, Jürgen Klopp, entrenadores que tuve, no sé, en Palmeiras también, entrenadores que... Al pelado, a Ramón. El pelado Ramón, Ramón, Díaz, sí. el otro día hablé con el hijo, porque la verdad es que deja esas relaciones uno. Estuvo Chiqui con nosotros también en la selección, para no dejar... Porque muchas veces tuve tanto entrenadores que uno se olvida, y por ahí uno te escucha y dice, a mí no. Claro. Pero uno tuvo tantos entrenadores que se olvida, entonces te han dejado cosas. Yo tuve a Maradona también entrenador. En gimnasia, ¿no? En gimnasia. La última época con Maradona la tuvimos ahí con Víctor Ayala. Sí. Y la verdad que fue un aprendizaje, estábamos al lado de uno de los cracks del fútbol. Entonces, son cosas que a mí el fútbol me llevó a convivir con gente tan importante que te deja mucha enseñanza. Diego era una persona que se veía en los medios diferentes, pero así como nosotros estamos ahora acá sin micrófono, sin nada, era una persona totalmente humilde. Y esa es la humildad de los grandes. Lo mismo puedo decir de Klopp, el Tata, me puedo decir un montón que son grandes, que tienen una humildad que por eso llegaron a donde llegaron, por ser humildes y ser personas, ¿no? Lucas, tuvo mucho que ver para tu llegada a Trinidense Jonathan Santana. Él es el que
te convence de alguna manera para Sí, poder sí, llegar. Johnny tuvo que ver en mi llegada acá, porque, pero bueno, en ese momento yo había venido a traer a mi hijo, no me olvido más, pues se lo dije siempre, y comiendo un asado, me dice, ¿por qué no te venías? A mí me estaban llamando de Argentina, tenía ya oferta de Argentina, de Primera División y de Nacional B. Y justo le muestro, le digo, mirá, boludo, me están volviendo loco de volver a jugar, porque yo no había agarrado equipo todavía, yo iba a empezar como entrenador. Vos, tu último equipo fue Patronato. Patronato. Estuve con Después Saba. Claro, con Saba. ¿Cuántos Sí. meses estuviste sin jugar después de ahí? Como 5. 5 meses. Ya 5 estaba meses. pensando ya en el Claro, otro lado. yo había ido a ver a Ancelotti a Madrid, ¿Lo había fuiste a ver? ido a verlo, claro, lo fui a ver a Ancelotti a cambiar ideas con él por cómo era el trato en el grupo, con un entrenador de prestigio que tiene Carlos. Me recibió, la verdad, una humildad increíble, una situación que con la persona que fui un amigo que me decía, no lo puedo creer, me llevó a hacer el video análisis con él, me llevó a la charla con el cuerpo técnico de él, con los médicos del Real Madrid. En serio, ¿no? La verdad que una historia increíble. Si vos me preguntabas, yo ¿Qué te pensaba que parece? estaba en una película de Netflix. ¿viste? Mira, Una- y vos ya como, ya pensando en otro lado, vos sabés que acá un colega, Romeo Ortigosa, nos dice, es fantástico lo que está contando, si no podría volcar eso acá, y pregunta si no te gustaría ser director deportivo, por ejemplo. No, a ver, Porque ahora eres técnico, ¿verdad? Más, la idea mía más adelante, como lo decía ahora me ilusioné. De que estoy bien, seguir jugando. que hice goles, que fue importante y que me siento bien. Ustedes lo vieron, que físicamente me siento muy bien. Uno se ilusiona en jugar y poder convertir y nada, y ayudar del lado que me toque. Pero más adelante sí, voy a ser entrenador y como lo digo siempre, el rol de director deportivo obviamente que es un rol muy bueno, que está bueno que se tenga en el fútbol, porque ese director es el que gestiona y que te da la posibilidad de al entrenador. En Argentina se respeta, acá no se respeta mucho, ¿eh? En Argentina no sé, estaba Sedas, en Independiente hubo muchos cambios, depende de la campaña. En Brasil veo, pero lo que te preguntaba Fabio, finalmente, ¿cómo te convence Santana para que venga? No, me convence porque me dice, pero vas a ir a Argentina de nuevo, me dice, otra vez vas a jugar ahí, vení con nosotros, me dice, somos trinidenses, pero vení, dice, no te vas. Yo le digo, Johnny, yo no vengo por un tema económico a Paraguay, no te confundas, si yo vengo, acepto, es porque quiero estar en el país, porque quiero cumplir ese sueño que me quedó a mí, de que jugué en todos lados, jugué en la selección, pero nunca tuve la posibilidad de jugar acá. La tuve, pero no dependió de mí, dependía de otra persona. Entonces, por eso, cuando yo aclaro otras cosas, porque no es un tema económico venir acá yo al país, la realidad que no es así, es venir a disfrutar el cariño de la gente. Obviamente que tengo una responsabilidad hacia el club, que tengo que rendir todos los fines de semana, porque soy, a pesar de que yo me había retirado, me exigían como Lucas. Y ustedes saben lo que le hablo. Aparte, Me van a- Lucas, me van a exigir. Vos que en un momento pensás ser entrenador, acá ya vas a tener otro contacto, ya la gente ya te conoce como viviendo acá, y acá de Paraguay han salido entrenadores que muchos vinieron a probar. Está Garnero con el éxito que tiene, el Tata Martino. El Tata Martino vino alguna vez, Sanguinetti, Fernando Ortiz, que hoy está En el Monterrey, América. ahora En en el Monterrey. América. Ahora fue al América, Pasó del América a mirá, Monterrey por mirá qué un bueno. contrato importantísimo. Sí, Y lo podemos conozco. hablar mucho más, ¿verdad? De Claro. entrenadores que han venido y... El mismo Costas en su momento. Claro, que en su llegó, momento, Gustavo, sí, empezó de que cero, agarró Gustavo mucho Costas. valor. Ahora está en la selección de Bolivia, ¿no? Acá, Claro. entonces, es también para los técnicos argentinos, y vos sos paraguayo, Claro. pero hiciste tu carrera en Argentina, es un terreno muy... No, es que la idea más adelante, sí. ahora estoy ilusionado y como te dije, realmente estoy muy bien físicamente, me siento impecable, sé que le puedo aportar a un grupo, puedo ayudar del lugar que me toque, pero realmente sí, es algo lindo que me gustaría más adelante. Además, yo tenía todo armado ya, pero realmente, como le decía siempre ahí en el club, ahora estoy jugando, ni pienso en eso ahora. Ahora, Pero- para que venga reminiscencia 2010, Pablo Rosa fue nombrado Claro. director general de las inferiores, Bueno, de las juveniles inferiores, Pablo Rosa. Pablo es una gran persona. Sí, Nosotros tuvimos un Huracán juntos, con Salcedo también y con Alderete. Él tuvo la con posibilidad de Saúl. estar con Mohamed en ese momento. Y yo le tengo un aprecio enorme a Pablo porque tengo una anécdota con él que
yo venía de vacaciones cuando estaba en Alemania y no quería que pierda la forma, ¿viste? Y me llevaba a entrenar a Parque Sarmiento, allá en Argentina, para que vos veas el tipo, la inteligencia, ¿no? Y lo que quería que un jugador El esté bien esmero, en ¿verdad? forma. Porque El esmero, porque capaz que otro... porque nada, jugar de selección, Sí. un jugador ya tiene que ser profesional. Ujú. No, ¿por qué lo tengo que ir a entrenar yo? Nos juntábamos, me acuerdo, nos íbamos a entrenar a Parque Sarmiento, él nos entrenaba, nos hacía entrenamiento a los que vivíamos en Buenos Aires, en este caso a mí, para que sigamos en forma. Mirá lo que el tipo, lo que pensaba, lo que se prepara una persona, ¿no? Por eso creo que Pablo está muy bien que la PF lo pueda haber designado, porque es una persona que tiene mucho conocimiento y a los chicos hay que prepararlo físicamente, psicológicamente y también, hoy el tema muy importante es algo que nombraste vos, la nutrición para los chicos. Él también Porque- está bien... No, porque seguramente lo va a organizar. Como Claro, lo claro. conozco a Pablo No, Rosso, dijo que tiene un esquema, Sí. un organigrama muy muy importante. Vamos con Edgar y ya enseguida redondeamos con Lucas, porque tenemos que hablar de Sudáfrica 2010, obviamente para hacer lagrimear a la audiencia, a quienes viven aquel día, porque siempre que hablamos de Sudáfrica tenemos la misma cuestión. Acá me dice Jimmy, Gustavo también, Diego Alonso, ¿cierto? Sí, Diego Alonso no era muy conocido cuando llegó aquí y llegó a lo más alto, Claro, ¿verdad? De claro. hecho, ahora descartó una oferta de América porque quiere ir a Europa, después de dirigir a Uruguay en el Mundial. Diego Alonso. Estamos con Edgar. La otra vez estábamos con unos amigos, estaban hablando, siguen hablando del penal de Tacuara. Y yo le dije, no, el penal de Tacuara, pero hubo otra jugada que fue increíble. Cuando se iba al partido, entraron Lucas por la derecha, la pelota, ¡pum! Saca Casillas. Vos sabés que Roque arrancó un segundo tarde. La pelota ahí, y Roque arranca un segundo tarde, y cuando va a llegar, le tapan el rebote. Esa fue del mismo temor que la de Tacuara. Y vos sabés que le obligué a mi amigo a que busque en YouTube y poner de vuelta, porque no se acordaban de esa jugada. Y le dije, mírala, y la vimos ahí, y era increíble. El Paraguay-España, que seguramente se van a olvidar para mucho. Me acuerdo que iba a entrar Lucas, no estábamos en la cancha. Iba a entrar Lucas y ahí se vino el penal, se vino. Sí, O el bueno. gol, 1-2 era. No, antes estuvo el penal, después Sí. entramos nosotros con Roque. Sí. Nosotros habíamos tenido un desgaste muy grande con Roque y creo que también a Edo. Porque eso fue lo bueno del Tata, que él ponía duplas. Claro, Contra claro. España arrancaron a Edo y Tacuara. A veces jugaba a Edo, Roque y jugaba yo adelante. Con Brasil jugamos así en la Copa América 2011, me acuerdo. Me acuerdo, sí. Contra Brasil en la cancha de Talleres, ¿te acordás? Sí. Que empatamos 2-2, 2-2, sí. ¿te acordás? Bueno, así jugamos. Pero ese día con Japón, ¿te acordaste que jugamos 120 minutos? Sí. Qué intenso el partido, que Era una encontramos locura. con una selección japonesa que era la de onda, de lo importante que estaba en Europa. Y lo superamos, pero fuimos a los penales. Y lo decide, bueno, como decía vos recién, lo decide Tacuara. Después, bueno... Y contra Japón fue un desgaste, una tensión, me acuerdo, porque... Uf. Me acuerdo que el Tata lo puso al pájaro porque era el más rápido y el lateral de ella más rápido que... Sí, No, es que era pasa rapidísimo, eso. una velocidad Yo increíble. jugué en China, tuve Sí. la posibilidad de jugar en China. A mí me preguntaban los chinos, che, ¿qué tal son? ¿Qué? ¿Los pasás? Te vuelven a casa. ¿Los pasás de nuevo? Están de vuelta ahí. Entonces vos decís, son tan livianitos, que los tipos son tan rápidos. Yo lo vi con Kagawa en Dortmund. El tipo era un avión, volaba. Entonces tuvimos que convivir ese mundial con eso de Japón, que era muy rápido, eran intensos también, pero creo que nosotros teníamos un espíritu que era ganador. Nosotros muchas veces no tomamos la dimensión de las selecciones. Primero nos dejó una afuera que fue España, que lo hicimos sufrir, que fue la campeona del mundo. Y dejamos afuera a la Italia campeón del mundo del 2006, Sí, porque estaba en la zona de grupo. nada más y nada menos, claro. Y yo después estuve con el entrenador, Marcelo Lippi, y me decía, ustedes nos dejaron afuera. Yo estuve con él en Guangzhou, y Marcelo Lippi me decía, nosotros lo enfrentamos a ustedes en el 2010. ¿Te acordás? Me decía, y yo le decía, sí, nosotros lo dejamos fuera. Pero realmente, a veces no tomamos la dimensión de las selecciones que nosotros enfrentamos en ese momento, por algo la gente nos valora mucho, que fueron históricas. Italia es una selección que ha peleado hasta el final siempre la Copa del Mundo y ha sido campeona, era el actual campeón y nos tocó en la zona de grupo. Encima, el primer partido fue contra Claro, ellos, primero. sí. Y después España, que nos anulan el gol con de Aedo.
no sé si saben. Sí, y la sí, jugada por que supuesto. decís vos, minuto 85, Sí. que le pega en el pecho ahí Casilla, Sí. Iker Casilla. Y Roque Y justo, llega para rebote. claro, que yo defino y le queda el rebote de Roque. Sí. Bueno, son cosas que pasan, pero realmente lo importante es representar de la mejor manera al país. Haber quedado entre los 8 mejores del mundo no es fácil, y nosotros creo que merecíamos pasar porque hicimos un gran partido. No pasamos, pero nos da la tranquilidad. Veníamos ese momento en el avión muy tranquilo de que representamos de la mejor manera al país y dimos todo, ¿no? Y fue la campaña más importante, ¿no? Porque Sí, nunca sí. Paraguay llegó a cuartos y después encima meten la final de la Copa Sí, América, sí, un bueno, año después, sí. Ahí fue, en Argentina. fue en el momento que para mí fue agridulce. Había jugado los 5 partidos y el último me lesionó en los últimos minutos, no sé si se acuerdan, que Sí. salí en muleta y ahí me costó el puesto en Dortmund. Yo venía siendo 2 años goleador del Dortmund y entra a jugar Lewandowski y hace una cierta cantidad de goles que después el técnico... Lewandowski era tu, ¿cómo se dice acá? Tu No. suplente, ¿eh? No, yo siempre me río y Sí. digo que no, que en un equipo no hay suplentes Claro. ni titulares, hay un grupo. Hay un grupo que cualquiera tiene que estar preparado para el momento que nos toque. Entonces eso creo que tenemos que saber primero como jugador profesional y al estar en un plantel. Pero Lewandowski, como le digo siempre, él fue una de las personas que nosotros sabemos lo de ese plantel que se preparaba al máximo. Llegaba 2 horas antes de entrenar. ¿Vos viste lo que es Lewandowski hoy? Está todo armado. Eso lo hizo con el tiempo. Se cuidaba en las comidas. Y en ese momento no le tocaba jugar, Lo mismo Gundogan. Gundogan en ese plantel no jugaba. Hoy el capitán del City. Perisic tampoco jugaba. Hoy juega creo que está en el Tottenham, ¿no? Ahora Sí, también. lo declararon transferible, sí. Ah, bueno. Está en el Después Tottenham. de mucho tiempo, pero lo de Gundogan en el mejor nivel. No lo de jugaba Lewandowski, ni Gundogan. hablar, ¿eh? No jugaba en ese momento porque jugaba Sebastián Kehl, que hoy es el director deportivo de Dortmund, que era nuestro capitán, un gran líder y hoy está director. Y bueno, a él no le tocaba, pero se entrenaba como el titular. Creo que eso lo llevó a lo que soy, ¿no? Luca, contaba que ya estás invirtiendo en el país también, ¿no? ¿Se puede contar eso? No, estoy muy contento acá. Sí, hace tiempo, ¿no? Que uno ha comprado un departamento para venir en algún momento y bueno, hoy estoy acá y lo estoy disfrutando. Realmente, como le decía recién, venía por casi 9 años a la selección o 10, no sé cuántos fueron realmente, pero no disfrutaba en el país como lo estoy disfrutando ahora, así que nada, estoy contento de poder ser un aporte del lugar que me toca en el país y bueno, espero tratar de continuar, ¿no? Lucas, decías que cumplías un sueño al venir a jugar al fútbol paraguayo y de hecho estás instalado acá, contabas lo de tus hijas que están aquí en el colegio. La idea está en permanecer, obviamente. ¿Estás abierto a escuchar ofertas del fútbol paraguayo de otros clubes? Sí, claro, porque estoy acá, estoy instalado, pero bueno, uno no sabe cómo es el fútbol, seguramente en algún momento me sentaré con mi gente, ahora me voy a ir a unos días a Argentina a ver a mis padres y me sentaré con mi representante y veré las posibilidades que tenga. Lógicamente cuando uno tiene continuidad y hizo los goles que por ahí hice en este campeonato y saben que estoy bien físicamente, de algún lugar a otro lugar me va a llegar porque tenía antes de arreglar en Trinidense y saben la clase de jugador que soy y cómo soy en un grupo y cómo soy como profesional y realmente estoy ilusionado de haber hecho goles, ¿no? Acá. ¿Con Julio Cáceres tenés contacto? Con Julio. A Julio lo vi la otra vez cuando apenas había salido ¿De Olimpia? de Olimpia y tuvimos una cena ahí con 6-7 jugadores de Sudáfrica. Hace mucho no lo veía a Julio y es una gran persona que lo tuve como compañero. No tuve contacto como entrenador, pero sé que es un gran profesional y bueno, me alegra que pueda tener ese desafío nuevamente en Luque, porque realmente nada, ha hecho las cosas muy bien en Olimpia, uno lo ha seguido y lo hablábamos en ese día y me alegra que pueda seguir en el ruedo porque eso es todos los días experiencia. Realmente hizo un gran trabajo y hoy
a nosotros, por ejemplo, nos ha sacado un empate en ese partido, que nosotros veníamos de ganar 3 o 4 partidos seguidos, que peleábamos el subcampeonato. Sí. Y bueno, se nos ha complicado eso porque al ganar Cerro se había terminado la disputa esa. Pero bueno, a mí me alegra que él le vaya muy bien y que pueda seguir adquiriendo ese conocimiento de entrenador, ¿no? Bueno, Lucas, más 1 hora y 10 minutos ya que, Una última, Federico. Una última, Sí. la del estribo, como decía un amigo, sí. Algunos juveniles, Lucas, que te impresiona para bien y que crees pueden dar que hablar en el fútbol paraguayo. Yo voy a ver mucho la reserva. Me gusta. Todo este tiempo he ido a ver juvenil en la reserva. Me acuerdo una vez estábamos con mi hijo viendo el partido. O sea, mi hijo jugó contra Cerro en ese momento y le dije, juega bien el hijo de Aldo, ¿viste? Digo, ¿viste qué bien que juega? Que esto no había venido Saba todavía. Un jugador importante. Damián. Sí. ¿Vos te vas a mirar la reserva, Lucas? Sí, claro, todos los partidos. ¿Vos tenés todos los técnicos ya? No, pero porque recién contaste cuántos jugadores paraguayos hay en el fútbol argentino. Sí, un montón. No, pero dijiste una 69 cifra. más o menos. Imagínate, 69. eso no- Ahora capaz que hay más, eso lo No, ya sé, sabía. pero te digo que tenés cosas ya de No, me gusta. me gusta el fútbol. instructor ya. Vivo para el fútbol, o sea. Conductas e itinerario. Sí. No, pero Claro. lo fui a ver a Damián, todavía no había llegado Saba. Y yo lo conozco a Saba porque he estado ¿En Patronato? y sé que le gusta promover juveniles porque he tenido charlas con él. Y no pasaron 2 partidos, bueno, viene Saba y lo sube. Y justamente le doy la opción a mi hijo que estaba conmigo, le digo, ¿viste? Digo, ¿qué te dije yo de Damián? Miralo cerca que uno está en primera, por ejemplo, le ponía el ejemplo de él, que vino un entrenador, lo utilizó, hizo las cosas bien Damián y se quedó jugando. Entonces, eso es lo que uno ve, que trata de pasarle a los chicos, ¿no? Y qué bueno que pueda promover juveniles, en este caso Saba, ¿no? Porque lo vamos a necesitar para un futuro, porque el otro día hizo un gol con Palmera Damián. Sí, Hace sí, 6 sí. meses atrás estaba, 4 meses atrás estaba jugando en reserva. Obviamente estaba en el plantel, ¿no? Claro. Profesional. Sí. Pero te das cuenta de lo que puede cambiar la vida de un jugador en tan poco tiempo. Entonces eso es lo que los juveniles tienen que ver, ¿no? Que tienen que estar siempre preparados porque el fútbol es tan dinámico que tiene muchos cambios. Cambió de entrenador, vino Saba y hoy es utilizado. Y es uno de los que más secuencia tiene, ¿no? Y esa es la oportunidad que a veces no se aprovecha, ¿verdad? Acá dice tener a Lucas en Encarnación fue un lujo, aparte fue impresionante la humildad de este crack. Sacó foto con todos. Decirle, Fede, que le queremos muchísimo y un tesoro nacional. José escribe desde Encarnación refiriéndose a aquello. Bueno, Lucas, un gusto escucharte porque realmente, como decís, aparte de jugar al fútbol, también te gusta el fútbol. Claro. Porque hay muchos que por ahí no, le decís, viste, tal de cosas, no, yo juego nomás. No miro. Y nosotros estamos también todo el día y realmente escuchar conceptos de alguien que, como vos, tuvo una trayectoria, la que tuviste, es muy, muy importante. Y más que nada para la audiencia que realmente está muy gratificada por todo esto. Siguen escribiendo. Excelente programa con Luca Barrio, carrera envidiable, digna de admirar. Decía Luca que es un jugador extraordinario, me gustaría que vaya a mostrar su talento a Olimpia. Lo veo bien a Luca para luqueño, dice, imagínate el Feliciano que hace de Ariel con Luca. Bueno, pero estoy muy agradecido porque el otro día en el partido la gente me dio mucho cariño en Luque. En Luque también. Agradecido porque realmente uno va y juega en contra de su institución, ¿no? Y el hincha me ha dado cariño y me pedían fotos y que le dé la camiseta y aplausos de acá, de allá y realmente uno siente ese cariño y realmente soy muy agradecido, ¿no? Porque quiere decir que uno ha hecho las cosas bien en el momento que me tocó estar acá en la selección y también representando a cada uno de ellos en todos los países que he jugado y creo que ellos se sentían identificados en alguna forma, ¿no? La última ahora sí, porque ves bien el fútbol, lo analizás bien. ¿Por qué pensás que no nos vamos a la selección, más a los mundiales, teniendo un Gustavo Gómez, Junior Alonso, los mellizos, Almirón en su momento, que ya de la Major League Soccer o desde Lanús que anda bien? ¿Por dónde ves desde afuera el tema que no solo nos vamos, sino que ni peleamos la clasificación ya? Y la peleamos el 2018, la peleamos, ¿te Sí, acuerdas que de perdimos casualidad, acá? Sí, nosotros, me acuerdo que yo volví con Chile
en el partido que le ganamos 3-0 a Chile. ¿Vos estuviste ahí? Sí. Yo jugué, ganamos 3-0. Richard Ortiz y Cáceres, todo, porque No. creo que hicieron los... Hizo el gol ¿Topo? Almirón, Sí. que fue. Hizo el gol en contra de Arturo Vidal. Y Ajá. el tercero, Richard Ortiz. Eso fue en cancha de Colo-Colo, ¿no? Colo-Colo. Sí. Y perdimos 2-1 con Uruguay acá, que nos gana 2-1. Claro, esa eliminatoria no eliminamos 10 veces. Porque eliminamos acá y íbamos fuera y nos eliminábamos de vuelta, sí. Y después vinimos acá y creo que el último partido lo perdimos, no sé si fue con Venezuela ¿Con Venezuela? o Perú fue. No, Con Venezuela se le ganó fue. a Colombia en Barranquilla. Claro. Y después se pierde con Venezuela acá. Y ahí fue que bueno, que yo no había venido a ese combo porque estaba lesionado, porque me había lesionado. Pero veía la desilusión nuestra también, porque nosotros queríamos ir al Mundial. Entonces, a veces pegan el palo y se va afuera, y a veces te llevan una vez y te convierten, cosas que pasan, pero lo importante es intentarlo. Por eso te digo que es muy importante lo de Pablo Rosso, que puede ayudar, lo de Justo, que está ahí. Nosotros siempre nos ponemos a disposición, como lo dijimos la otra vez, se lo dijimos a Justo, Ajá. que lo que necesite, estamos a disposición para ayudar, desde el lugar que nos toque, estando jugando hoy, y nosotros pudiendo aportar a la selección del lugar que nos toque, sea con los juveniles, sea con la mayor, con cualquiera, nosotros estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que vaya al Mundial, porque si le va a la selección bien, le va bien a ustedes, le va bien a nosotros en el fútbol. Acá se valoriza mucho más el fútbol acá. Por ejemplo, Argentina fue campeón del mundo y todo el mundo está mirando los jugadores de Argentina. Sí. Pongo ejemplo como para que se valorice el fútbol, ¿no? Volver a un Mundial sería para nosotros una alegría enorme como país, ¿no? Porque necesitamos una alegría así, ¿no? Bueno, Lucas, gracias por este tiempo. Empezamos por la aclaración de lo que era la noticia del momento, o el rumor del momento, que quedó debidamente aclarado con tus palabras y con lo que decía Rúa también en otros medios, ¿verdad? De Ariel Fabio para el Habló de informativo. discusión. Sí. Exactamente. De discusión. No, es una aclaración que quedó, que está bueno aclararlo porque yo soy de una manera en mi carrera y a esta altura de mi carrera no voy por el lado del profesionalismo. Y eso es lo que yo le trato de dejar el legado a los chicos, a los jóvenes, y es lo que nosotros queremos ayudar a lo que hablábamos recién, a los más chicos, a los de las juveniles. Creo que ese es el camino. El otro camino a mí realmente prefiero no compartirlo, y por eso es que esa rescisión, ¿no? Porque realmente estábamos muy bien, convirtiendo goles, haciendo un aporte, pero cuando ya llegan esas cosas yo prefiero ser un camino del que sea un proyecto profesional y que realmente que se valoren esas personas como Norman, que es un gran dirigente, que tiene la mentalidad de dejar una institución ordenada como Trinidense, de querer hacer las cosas bien, de cumplirle al jugador, como me he enterado yo de mi mismo compañero, que en pandemia le ha cumplido a los jugadores. Es un presidente realmente un ejemplo, y esos dirigentes es lo que necesitamos también nosotros, ¿no? En la APF para el día de mañana. Totalmente. Porque tiene toda una carrera para tratar del día de mañana poder representarnos como presidente o como parte de la APF, para que nosotros podamos llegar a lo que hablábamos recién, a un mundial o tener grandes actuaciones en las Copa América, ¿no? Bueno, Lucas, muchas gracias. Acá nos preguntan, los jóvenes escuchan, sí, ya le preguntamos ese tema, gracias al oyente. La encuesta de franjeado.com tiene 23 horas más, pero va adelante el tema para que vaya Lucas Barrios a jugar Olimpia. Si Olimpia puede contratar. ¿Tu nene juega al fútbol, tu hijo? Sí, juega en la reserva en el Triqui, está ahí. Y bueno, espero que le vaya de la mejor manera. ¿Cuántos años tiene? Tiene 19. ¿Se llama? Está Tomás Barrios. Y está aprendiendo, está adquiriendo conocimiento. Y ¿De qué puesto de Lucas? De 9. Y bueno, como le digo siempre yo, ser profesional, cuidarse del lugar que a mí me toca, lo ayudo, lo acompaño, no le exijo, yo no quiero que él sea el hijo algo, de Lucas. claro, el hijo de Lucas, Claro. que tiene que ser mejor, no, que él sienta jugar, que él sienta levantarse a la mañana, ir feliz a entrenar, y que él haga su carrera. No, en esas cosas yo no me meto, quiero que él pueda tener la posibilidad de ser lo que es, o en el fútbol o como persona, ¿no? Aparece en redes sociales el agradecimiento del Club Esportivo Trinidense. Dice: por todas las alegrías, los goles, el profesionalismo y la gran persona
que formó parte de nuestra querida institución, te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, Lucas. Bueno, eso a mí me llena de orgullo, me llena de alegría, porque, como se lo dije ayer al presidente, para mí es duro irme, pero bueno, a veces uno tiene que tomar decisiones por el bienestar de un club, para que el club siga de la misma forma que hasta ahora. Y bueno, en este caso tengo que dar un paso al costado yo, pero realmente soy muy agradecido al club trinidense por la oportunidad que me dio de estar acá con ustedes hoy, de estar en el fútbol paraguayo, de tratar de hacer un aporte del lugar que me toque, así que agradecido al presidente y al club, ¿no? Gracias, Lucas, que sea lo mejor. Ojalá te tengamos todavía en el fútbol paraguayo. Creo que ofertas va a haber varias. Yo creo que el Luque va a venir. ¿Eh? Uno de los clubes va a ser Luque. ¿Te imaginas lo que es No, Luque? uno de los delanteros va a salir el chico Pérez. Marcelo Pérez. Así como están las cosas, así es que cupo ahora allí y supongo también deseo de contar con Lucas. Y ahí va a jugar con... Ahí ya otro level, el tema de la hinchada. Ahí la hinchada es distinta. Sí, lo van a levantar nada. No, el otro día, por eso sí, Sí. agradecido, ¿no? Por el cariño que me dio la gente de Luque. Es lindo que la gente vaya hacia la cancha. Sí, Realmente habla muy bien. Y bueno, y eso es lo que tenemos que nosotros generar los jugadores. Totalmente. Que la gente se ilusione y vuelva a la cancha y que podamos disfrutar de ese ambiente que es único, ¿no? Totalmente. Gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Lucas Barrios aquí en el Cardinal Deportivo, antes también con ABC TV. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestra tiendas Sueño Lar. Petrosur baja los precios. Activa nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensas en botifarras. Ahora, cuando digas San Juan y piensas en botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan para todos los gustos. Haz tu pedido al 021-729-1717. Y llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas para papá y gana premios increíbles. Apúrate y compra hoy, porque vos podés ganar otros 50 millones y además una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo, 0 kilómetro, y te llevas todo sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50%.
50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Disfrutad del Festival Asunción Baila Cumbia al ritmo de Visión, con Ángeles Azules, la Sonora Dinamita, Ráfaga y Cumbia Juana. Comprando tus entradas con tus tarjetas de crédito Visión, tenés hasta 6 cuotas sin intereses únicamente a través del sitio web reduts.com.py. Ingresa ya y aprovecha este beneficio exclusivo para clientes Visión. Bases y condiciones en www.visionbanco.com. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene muchísimo más. Cada papá es único como su Taiga. Hacelo sentir especial y aventurero con una de nuestras motos. Adquirí la moto ideal para él en cuotas únicas y llévate de regalo una campera Taiga para su andar diario. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno. Gustó mucho el momento de Luca Barrios. O sea, que me sorprendió gratamente, porque, bueno, uno tenía la imagen del jugador, ¿verdad? Sí. Solamente eso, pero él está preparado para todo lo que se viene ya después. ¿Verdad? Está preparado para la gran liga, ¿eh? Sí, está muy bien, Lucas. Está bien. Bueno, lo que no está bien, Fabio, me están enviando acá, ¿algo? hasta dirigentes me están enviando la programación. Estamos con... pero comentante, ¿viste la programación, Wilson? Sí. ¿No sé que hay dos partidos en la misma cancha a la misma hora? Claro, para el domingo está previsto Tacuarí Cerro Porteño, la última fecha de la apertura, domingo 10 de la mañana. Sí. Y ese mismo domingo debería jugar Sol en su cancha también. En esa misma cancha quiere jugar Tacuarí de local. Digo, porque no sé si se va a confirmar con todo esto. Y ese mismo día tienen que jugar Sol, su partido de la intermedia. Bueno, vamos a ver cómo termina eso, porque acá me envían dirigentes. Estamos con José Arrúa, entrenador de Trinidense. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo cordial también para toda la audiencia. Bueno, José, primero lo puntual, porque tuvimos aquí a Lucas Barrios como invitado. Fue invitado antes de las publicaciones que aparecieron. Iba a venir a contar su parte de lo que fue su carrera, los grandes clubes, la selección, cosa que hizo, pero obviamente que primero le preguntamos el tema de lo que trascendió a través de las redes, que te habría golpeado en el vestuario, y ya lo desmentiste en otros medios como él lo hizo aquí, para tener tu palabra, José, de aquello que pasó en el vestuario y que hablaba de una golpiza. No, antes que nada de mentir eso, ¿verdad? No llegó a pasar eso, lamentablemente se dijo varias cosas que no son ciertas, ¿verdad? Sí, por ahí hubo la discusión que está normal, ¿verdad? Pero los golpes no, como dije en otra radio, que respetar también la trayectoria de ambos, ¿verdad? No ensuciar, porque es muy fácil ensuciarla a él o ensuciarme a mí también. José, Ariel te saluda, pero ¿vos apareciste con una hinchazón de la conferencia de prensa en el rostro? No, eso es lo que estaba diciendo justamente, no sé si fue por el perfil o la cámara, pero si yo tendría un golpe no iba a salir a una conferencia, ¿verdad? ¿Para qué poner a lo que pasa en vestuario? Lastimosamente justo coincide y también sacan esa foto donde aparentemente mi pómulo está hinchado, ¿verdad? Que no es así, porque tal cosa no sucedió luego. Bueno, ¿y de quién sería el interés de poner algo así o montar algo así, José? No sé, yo creo que coincidentemente, o no sé si tocaron o no sabría decirte eso, pero tal cosa pues no pasó, entonces yo no puedo hablar de algo que no es cierto, ¿verdad? Solo puedo decir que sí, hubo una discusión, pero no se llegó a los golpes, ¿verdad? Cosa que no sucedió, pues no puedo estar asumiendo o diciendo, ¿verdad? Y si en el caso de que haya pasado algo así, no voy a dar una conferencia con el pómulo así inflamado. Claro, bueno, descartamos totalmente eso, pero la discusión sí, Lucas nos decía que te había pedido para jugar 90 minutos, que no era posible. En reserva inclusive. Que pidió para jugar en reserva y que le habías dicho que no, y que tenían que jugar otros jugadores, no. Él más o menos así lo que dijo
Vos tenés, Ovalito, para cotejar bien con José Arrua, el técnico, lo que decía Lucas. Para cerrar ya este tema, después ya los méritos de la campaña de Trinidense. Esto decía Lucas, José. Yo tenía una charla con el entrenador hace 10 días o una semana y he tenido una charla porque habíamos hablado de yo completar un partido de 90 minutos, que uno como jugador siempre sabe que es el ritmo de juego, ¿no?, que uno necesita. Hablé con él, le pedí, me dijo que no era posible y entendí que muchas veces se necesitan cambios en un equipo al transcurrir el partido. Y he sido suplente en este equipo, he sido titular y he tenido minutos, pero bueno, uno necesitaba una secuencia que sabemos que en el fútbol se puede dar. Como soy yo y como ha sido toda mi carrera, le manifesté si podía completar esos minutos que me faltaban de juego en la reserva del club con los chicos. ¿Vos querías un partido entero? Claro, tener esa secuencia de algunos partidos completos para... ¿Vos desde que viniste a Trinidense jugaste un partido entero? No había jugado un partido no. entero. Entonces traté de hablarlo con él. Obviamente hoy explico esto porque está esta situación que se en todo medio y no está bueno que se falte a la verdad. Entonces hablé con José y me dijo que no lo podía dar, que en reserva a mí no me servía ir a jugar. Yo le dije que sí, que si a mis compañeros, por ejemplo, a otros compañeros que fueron a jugar les servía, a mí también. Y bueno, no se me concedió eso. Y... ¿Eso, Lucas, cuándo fue? ¿El viernes, jueves? La charla tuvieron hace 10 días. 10 días, sí. Una semana atrás. Y realmente uno entiende que uno tiene que tener humildad y yo soy eso. Siempre me he adaptado a todos los lugares que he estado. Y si tengo que ir a jugar un partido de reserva para agarrar esa fuerza de minuto, que el jugador profesional sabe que teniendo una secuencia de 2 o 3 partidos de 90 minutos o 4, como lo tuvieron mis compañeros, los mismos delanteros que competían conmigo, claro, era lo que necesitaba, lo iba a hacer en reserva. Bueno, no se me concedió. En un momento de la charla que hablamos me dijo que no me lo podía conceder también porque que el presidente del club y su familia le exigían que tenía que jugar un compañero a otro. Y ahí es realmente cuando yo interrumpo mi contrato. Yo no puedo permitir como persona, con lo profesional que yo soy, con el ejemplo que le doy a los juveniles, que se maneje de esa forma el fútbol. Esa es la aplicación que daba respecto al intercambio de posiciones que tuvieron, José. Sí, así mismo. Hay cosas que de por ahí no corresponden, ¿verdad? Por el hecho de que Lucas es el segundo jugador que tiene más minutos de los delanteros, ¿verdad? Creo que Álvarez le pasa por 4 minutos nada más, teniendo en cuenta que Lucas tuvo 2 lesiones donde no pudo estar, ¿verdad? Pero yo no le podía dar reserva porque él estaba siendo titular, ¿verdad? Lucas viene siendo titular con nosotros 60, 70 minutos. Lo que le había manifestado es que el ritmo de reserva, a mi parecer, no le iba a servir. Sí le iba a servir más en agarrar progresivamente el ritmo en primera, ¿verdad? Que son 2 ritmos totalmente diferentes. Y también, como le había dicho, a los 90 minutos yo no le puedo prometer a él, ni a nadie, ni a ningún jugador, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno en un partido planifica algo de acuerdo a lo que el rival plantea o lo que nosotros podemos ver por características, vamos modificando, ¿verdad? Pero 90 minutos lastimosamente no puedo decirle a nadie que le voy a dar porque voy a estar faltando también a mi palabra. Entonces, más bien yo creo que eso fue lo que él estaba buscando, jugar los 90, yo no le pude dar, lastimosamente, ¿verdad? Sucedió esa cosa que no queríamos que pase, pero bueno, a veces el jugador tiene también sus objetivos individuales, pero yo tengo que priorizar el objetivo grupal. Bueno, está la campana, la voz, está tu versión, así respetamos, José, y gracias. Y ahora hablar un poquito de lo que ha sido esta gran campaña. Terceros, estaban con la posibilidad del vicecampeonato. Me acuerdo que habíamos hablado al principio, allá por la 5ª, 6ª fecha, cuando ya había una marcha importante del equipo y realmente una gran campaña, una gran participación, un equipo que uno sabe a lo que juega. 10 ganados. 10 ganados, Ariel, los números. 5 empatados, 6 perdidos. 35 puntos. Tercero en el campeonato. Gran campaña, José.
Sí, la verdad que sí, venimos trabajando de esa forma, ¿verdad? Tratar de conseguir, queríamos el vicecampeonato, lastimosamente se nos escapó con el partido de Luque para poder pelear por lo menos hasta la última fecha, pero bueno, ahora tenemos que tratar de seguir sumando contra Nacional porque nuestro objetivo todavía no cumplimos, que es el de la permanencia. Sí estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando con la misma humildad de siempre. ¿Para el segundo semestre se va a tocar el plantel o va a ser todo igual? No, vamos a incorporar, pero no mucho, y después también ver lo del reglamento sub-18, ¿verdad? Que hoy por hoy Mati es nuestro sub-18, que también va a tener seguro su lugar ahí en el clausura, ¿verdad? Porque es el único sub-18 que estamos teniendo en el plantel, pero vamos a tratar de sumar alguno que otro más. ¿Estás teniendo tu relación de contrato con Trinidad hasta cuándo, José? Hasta fin de año, en un año. O sea, ya firmado por un año. No, vos sabés que no quiero ni una opinión tuya porque sé cómo son los técnicos y por respeto, pero al parecer Guaraní buscaría otro técnico para el segundo semestre, uno de los nombres es el tuyo, así que a nivel de información que ya sabrás porque está circulando eso, pero hay mucho orden, nos decía Lucas Barrios, se cumple con ustedes, es como que está todo muy ordenado. Da gusto en un fútbol que a veces no lo es tanto, el tema de cómo está llevando Trinidense la primera división. Sí, la verdad que nos pone contento, ¿verdad? Porque uno trabaja para siempre escalar, mejorar el Guaraní, es un equipo grande del fútbol paraguayo, pero tenemos contrato, soy de pensar mucho también, no dar un salto por saltar nomás, ¿verdad? Hay que ver bien la base que uno tiene o lo que pueda conseguir ese proyecto, ¿verdad? Pues la verdad que con Trinidense estamos bien, quiero tratar de retribuirle también esa confianza que me dio el Presi ya de hace 2 años y algo, donde él me dio la herramienta también con Johnny para que yo pueda tener mi primera arma en primera división, ¿verdad? Que 10 años estoy dirigiendo, ya me tocó primera división, pero ahora armar un plantel de la forma que armamos, de la forma que trabajamos, es un conjunto de cosas para que las cosas también me vayan bien a mí. Te dijeron si hay un par de jugadores ya, y perdóname si lo dijiste antes, pero hay un par de jugadores que pueden ser transferidos ya para ir pensando en el recambio en el torneo que viene. Sí, hay algunas cosas que se están manejando, ¿verdad? También me pone contento porque yo sé el día a día de los jugadores, de lo que estuvieron con nosotros el año pasado y todos trabajamos para conseguir algo mejor, ¿verdad? Vamos a ver cómo se define, nosotros ya de igual manera estamos trabajando en el caso de que salga, en el caso de que se quede, todas esas cosas ya estamos evaluando todos los días, nos estamos reuniendo y estamos viendo qué decisión tomar en el caso de que si alguien va o se queda, ¿verdad? José, muchas gracias por el tiempo y gran campaña, lo repetimos. Muchas gracias, estamos a la orden. José Arrúa, entrenador deportivo trinidense. De fiambres Oche, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Oche, el gusto es nuestro. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer, con la promoción de Interfisa Banco. Por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados.
en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes y un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorras hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos. O realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Bueno, vamos. ¿Qué tradición? Estamos investigando acá con Ariel. Pero no, Ariel, ya tenemos las dos versiones coincidentes. Discusión, hermano. Discusiones, y viste que José dijo que es reflejo de la luz, la fotografía, de la imagen suya que se viraliza y que aparentemente tiene realmente el pómulo hinchado, da la sensación por lo menos de eso. Pero el pómulo izquierdo también, ¿eh? Un poco. Entonces, Un poco. pero acá el que va a desbaratar toda esta versión es los periodistas o el periodista que estuvieron o estuvo en la rueda de prensa de José Barrúa, porque te vas a dar cuenta, pues. Pues dijo Barrúa, sí, tenía de moretón en una medida de conferencia de prensa, dijo. Sí, claro, dijo. Pero igual, porque sí, ¿Y quién estuvo? Yo sigo ¿Pero y teniendo... por qué apareció recién anoche Yo sigo teniendo dudas, ¿verdad? Porque... el rumor por qué apareció recién anoche? Porque alguien vio la foto. Porque lo que tuvieron ahí no lanzaron nada creo el que ya sábado. fue de día, Federico. Bueno, pero el sábado a la noche nadie lanzó nada. Sí. Pregunto, yo defendiendo las dos fuentes, Claro, ¿verdad? claro. Está Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Libertad con sendas peticiones a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Incluso se dirige al licenciado Robert Harrison, presidente de la asociación, por el tema que tuvo en el partido ante Cerro Porteño últimamente. Que lo sancione a Juan López, el árbitro principal, y que en lo sucesivo no pite más partido del equipo liberteño. Juan Rubén López. Sí. Juan Eduardo, perdón. Sí. No, Juan Rubén. Juan Eduardo. Juan Eduardo. Juan Eduardo López. Y también piden que no suspendan a Alexander Barbosa. No hizo solo un gesto irónico, entre otras cosas, dice el pedido de libertad a la APF, repito, dirigido al propio presidente. Y de esta manera estimo que va a correr esto el presidente al tribunal disciplinario para que decida. Tenga por radicada la denuncia contra el árbitro Juan Eduardo López Torres por la comisión de la infracción prevista y penada del Código Disciplinario, incapacidad técnica. Admite las pruebas que presenta el Club Libertad porque adjunta los videos donde le expulsa con una segunda tarjeta amarilla al jugador de Libertad. Luego del trámite respectivo imponga al señor López Torres la siguiente sanción: suspensión de 6 meses a 1 año en sus funciones, una multa de 10 a 50 salarios mínimos, conforme al quórum de pena que el tribunal disciplinario estime adecuado a los hechos y circunstancias del caso. Hacemos propicio la ocasión para saludarle muy atentamente
Manuel Verón de Astrada, secretario, Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Federico, compañeros de audiencia. Bueno, está el pedido entonces. Gracias, Gerardo. Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero realmente lo de López es muy malo. Y no lo decimos ahora, sino que nos sigue ya hace más de un año, últimos 3 años cuando apareció. Y siempre está en los partidos. Cada fecha está, ¿verdad? Y sobre todo ganó. Está en el bar, donde también mete muchas veces la pata. Siempre decimos que cualquier jugada que uno puede resolverla en un minuto mirando el bar, él mira 5, 6, 7, cobra cosas que se imagina. Pero hay rebotes verdad, que van al córner y no sanciona. Muy poco fútbol tiene encima. La verdad es que Ever Aquino apostó demasiado por él. O sea, le tiene una confianza terrible. También, Ever Aquino continúa con la confianza que se tenía antes. Mirá, sí, pero ahora le están dando partidos más pesados. Sí. Faltaba nomás ya que le den un clásico, pero para mí ya es demasiado. Creo que con esto ya. Con esto no. Lastimosamente. Se No tiene sé que le pongan de VAR, de asistente. Se tiene que dar cuenta. VAR puede ser. Bueno, que no ofrece garantías, que no tiene aplomo a la hora de dirigir partidos. Y en cualquier momento, imagínate si se estaba definiendo el título el viernes. Una locura. Lo que pasó, me parece que... Yo me sumo también a eso que uno no pretende que algún prójimo se quede sin trabajo, pero es un peligro para el fútbol. Es un peligro porque se les desvirtúa todo el partido. Sí. Imagínate un partido que se mete en creímos conflicto... que iba a ser de lo más tranquilo posible, estábamos mirando a los juveniles y de repente se armó totalmente de la nada. Sí. Claro. De la nada. Sí. A Barbosa lo ya por decantación a Maya. Vergonzosa pues. No, porque hay un codo de Valle contra este chico de Libertad contra González, que ni siquiera amarilla fue y también fue una jugada pero está complicada. Lejos Barbosa para que él pueda interpretar que le está haciendo... Pero más apunta hacia el arco. Y sí, es para el arquero suplente. No, es que ese le hizo así, le apuntó hacia el arco y lo aplaudió, ¿verdad? Es que el arquero fue Morillo, entonces... No, yo lo entendía como un apoyo bien de tirante, pero no pudiste bien. Pero eso fue entonces lo de Barbosa, pero esos son errores a lo que hay que sumarle otros, donde realmente él se mete muchas veces en problemas. Y después Federico, cuando se convierte en Morales el gol, paró el partido como 10 minutos y López no tiene la autoridad. No tiene autoridad. Impone. Él no podía venir a la mitad de la cancha. No podía, le rodearon los jugadores de Libertad. Él quiere poner autoridad de la tarjeta, pero no tiene autoridad para manejar lo que vos estás diciendo, que un jugador se le quede casi, ahí le da un piquete en pleno campo de juego. Bueno, el pedido de Juan Rubén López. Me pregunta el colega, en todos nuestros años, ¿alguna vez se programaron 2 partidos a la misma hora en la misma cancha? No, le digo que no. Saludos para Pato Bando, estamos compartiendo pareceres y no hubo. En la misma cancha. Esa pifiada se suma una más, pero algo que se sigue sumando a los programadores del fútbol paraguayo que siempre dejan que hablar y algún error suele haber. Y este ya es el colmo. Salvo que se juegue en la cancha auxiliar el otro partido, ¿verdad? Se debe... La cancha auxiliar. La intermedia en la cancha auxiliar y la primera en la... Increíble, y no se soluciona eso, Fabio. Se debe subsanar, me imagino que van a subsanar porque Sol Fernando de la Mora está previsto domingo 11 de junio 10 de la mañana. Sí. Luis Alfonso Yani. Sí. Fecha 22, torneo apertura. Domingo, Tacuarí Cerro Porteño, 10 de la mañana, estadio Luis Alfonso Yani. Y a la tarde va a haber un solo partido. 18:30 horas para Olimpia Resistencia, que se va a jugar en el Manuel Ferreira. Qué privilegio para Sol, ¿no? Que 2 partidos programan a la misma hora. Multiestadio de Sol, como si el que está ahí en el primer... porque la cancha auxiliar está arriba, detrás de la gradería costado. Se usa mucho, por ejemplo, Tacuarí jugó contra Nacional y conoce perfectamente esa cancha porque ahí juega de local. Esta vez le tocó el turno a Nacional ser local ahí. Claro. Y ya de tanto que se abusa de la cancha, ahora ya se programan 2 partidos en el mismo horario, pero bueno, ojalá que se subsane esto. Bueno, esta es la mancomunión, van a jugar por turno, dice acá. No, la mancomunión entre la primera y la intermedia. 22-22. Juntos. 22-22, sí. Vamos a ir a Edgar. Luego, bueno, hablamos un poquito ya lo de Juan Rubén López, está lo de Guaraní, Olimpia, Cerro Porteño está viajando hoy sin declaraciones. Envió a Juanma que no va a haber conferencia. Tampoco van a hablar en el aeropuerto. Muchas cosas sucedieron, Federico. Muchas cosas. Reitero, una fecha que creíamos iba a pasar de forma tranquila,
En el partido de Cerro, los 10 minutos... Te dije que no, te dije que podía haber Sí, reacciones. 10 minutos ya estuvo, mira el chico Cabañas, debutante absoluto. Pobrecito. Uno debutante, pobrecito, rotura de tibia y fisura de peroné. Así es. La expulsión ya de Alcaraz, más el arbitraje de López, las declaraciones de Garnero que tenemos que escuchar después, Federico, porque estuvo caliente. Esta vez yo suelo decir que Garnero también hace lo suyo para generar algún tipo de reacción de los árbitros. Pero en esta ocasión no hay nada que cuestionarle a Garnero. Tiene toda la razón del mundo en todos los cuestionamientos que hizo el arbitraje en la jornada del viernes en la Nueva Olla. Bueno, acá envía la foto de vuelta de Arruda Tranquiles. Y ya está, ya. Mira un poco, Ariel, porque soy investigador fotográfico. ¿Cómo resuelve, Federico? ¿Cómo resolver? ¿Algún colega que estuvo ahí se le vio con hinchazón o no? Mira un poco. Pero tiene Porque este lado también tiene, ¿eh? un hematoma, tiene muy evidente. Pero dice que no. Y por eso, pero bueno. Sí, sí. A ver, si hubo un periodista o más de un periodista que estuvieron en la rueda de prensa, lógicamente se va a dar cuenta si hubo hinchazón o no. Y allí se va a quedar toda la teoría que supuestamente se montaron en función a la versión. Yo le estaba mirando a Lucas qué mano usaba más, porque esta, sí, te ríes. Para su mate. Para más uno no. Pero Lucas se va con el termo, uno agarra con la mano más hábil, ¿verdad? El termo siempre. Y el mate con la otra. Y Lucas agarraba con la derecha y tomaba con la zurda. Sí. Quiere decir que es diestro. Y acá hay un galletazo El colega de la izquierda. ¿El colega tío tiene la palabra? ¿Quién estuvo ahí? No sé. ¿Le habrá visto? ¿Sí? ¿Hubo no? ¿Hinchazón? Acá, pero tuvimos las dos fuentes, pues, Valito. Mira un poco, ¿eh? A mí me da la sensación que se montó una teoría para tratar de darle una salida, digamos, diplomática a la situación. Sí. Esa es la conclusión que tengo. Vamos a decir que entre ambos. Entre los tres, el presidente de la Barbarúa, Gianluca tenía también la propia versión. O sea que esta foto no te... y se cierra acá. Pero sí, miran la gente después la foto. Es que nadie niega discusión. Sí. Nadie niega la Imagínense discusión. lo que iba a hacer el Río Parapití ayer domingo, con Santanilla culminado su partido, no haber ganado. Hoy juega 2 de mayo con San Lorenzo. Primero contra segundo, mínimo 10.000 personas. Pero la divisional se le ocurrió poner un lunes a las 5 de la tarde, y sí. Y esta cancha que va a jugar 2 partidos también es increíble. Santi Peña también apareció con el ojo morado una vez, ¿cierto? ¿Cierto fue? Hace unas 2 semanas antes de la elección había sido eso. Vamos con Edgar, ya estamos con Juanma. Cerro Porteño está viajando rumbo a La Paz. Mañana juega a las 22 frente al Bolívar. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Cuñahuapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran
en la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Pizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. 13:29, muchas gracias, Edgar. Hoy cumple 119 años de vida institucional nacional. Saludos para la academia, Sí, 5 de junio, 119 ya, Fabio. 119, nacional querido. Nacional querido, un club con nombre y apellido. Gran saludo para Fernandito Mongeló, sí, el amigo Roque Cubilla. Saludos para Villagra, para mi amigo Pepelo Martínez, también músico de rock, fanático de la Academia Nacional. Ahí está. Y también cumpleaños hoy un club tradicional del futsal, Fomento de Barrio Obrero. Fomento. También sí, de la música, tradicional. hermano. Sí, tradicional. Saludos para la gente de Fomento también. Está Juanma para hablarnos de Cerro que viaja rumbo a La Paz. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Fomento de Barrio Obrero también está de aniversario, así como lo decís. Fútbol de salón, hoy metido lleno en lo que es la Copa Oro, del fútbol de salón, que es un poco la disciplina que inició el tema del fútbol 5 y después apareció la FIFA y creó el futsal FIFA. Y ahora son dos disciplinas diferentes, por llamarlo de alguna manera. Mira, Pepero estaba escuchando. Gran abrazo para Pepero, de la Academia, fanático, por supuesto, y de rock and roll. Y Fomento es palabra mayor, colonial, Fomento, ¿verdad, Juanma? Sí, históricos del fútbol del fútbol 5, el fútbol de salón, acá con San Alfonso también, que últimamente está un poco olvidado, aquí de la zona de Barrio Obrero también, varios equipos tradicionales del fútbol sala, por llamarlo de alguna manera, y entre ellos Fomento es uno de los pioneros. Aquí el presidente Ayes también tiene su equipo de futsal, de futsal en este caso sí, y también está metido allí entre los equipos tradicionales. Bueno, hablamos ahora de Cerro Porteño. ¿Viaja hoy? Sí, viaja hoy a las 16, vuelo charter rumbo a Santa Cruz, en Bolivia. Allí pasará la noche de hoy, y así como lo dijo Saba en conferencia de prensa, mañana cerca o lo más cercano al horario del inicio del partido estarán subiendo a la altura de La Paz, allí para afrontar el encuentro ante Bolívar, ya definitorio un poco para lo que puede llegar a ser una eventual clasificación a octavos de Copa Libertadores. Numéricamente todavía se puede, pero sabemos que la diferencia de gol y de puntos también es bastante importante. Por ello es que el equipo de Facundo Saba está más enfocado en sacar un resultado positivo de cara a una eventual clasificación a Copa Sudamericana, que lo pueda dejar en ventaja para la última fecha, visitar al Barcelona de Guayaquil y allí confirmar un tercer puesto que lo mantendría internacionalmente en competencia para el segundo semestre. Con algunas bajas, la situación de Fernando Fernández y de Juan Patiño, según lo expresado por el propio Facundo Saba, ambos sufren de la gripe influenza muy fuerte y que prácticamente están descartados para el partido del miércoles, no estarán formando parte de la lista de viajeros. Habrá que ver si Brian Zamudio viaja. Él está con una dolencia en la zona del muslo, por ello es que también estaba en duda el delantero del Cerro Porteño que finaliza su vínculo con el Ciclón el próximo 30 de junio. Así como están las cosas, la información que teníamos es que tampoco formaría parte de este viaje a Bolivia el delantero del Cerro Porteño, Brian Zamudio. Después el resto están todos a disposición. Un eventual equipo, y me parece que no va a salir de la base que ya viene trabajando Facundo Saba, por más que no hable en conferencia de prensa, a lo mejor para no dar pistas.
la base de Cerro Porteño se mantendría para lo que va a ser el partido de mañana. Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Piris Damota. Yo me juego por Pedro Álvarez como segundo central sobre Eduardo Brock. Por la suspensión de Gabriel Báez estaría ingresando el titular Daniel Rivas. En el medio campo, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Robert Morales. Un poco la base de Cerro Porteño para enfrentar mañana a las 22 a Bolívar en el estadio Hernando Siles. Está Juanma, muchas gracias. Dale, Fede, saludos para todos. Juanma Figueredo, la información de Cerro. Acá, querido amigo, también un saludo para Víctor Panza Martínez, primo de Pepe, los grandes ponentes de Nacional querido. Un gran saludo entonces para Víctor Panza Martínez. ¿Cómo olvidar de Fomen Pavo? El clásico de Fomento, sí. Por eso decíamos, musicalmente también pegaba fuerte el tema de Fomento. 13:35, Fabio Martín. Sí, vamos a empezar a destacar situaciones que se dieron ya en el transcurso del día con las noticias, las informaciones. Con respecto al campeonato, ayer se cerró la fecha 21 con el triunfo de Guaireña sobre Resistencia 2-0 en Villa Elisa, justamente el estadio donde se debe jugar el domingo Tacuel Cerro a las 10. Los dos partidos. Y Sol Fernando Todavía no Lamora. hay corrección de la... No, todavía, pero vamos a ver en qué termina todo esto, ¿verdad? Con respecto a esta situación. La tabla de posiciones: Libertad 50, Cerro Porteño 40, ya se confirmó el vicecampeonato para el equipo azulgrana. Tercero Trinidense con 35. Nacional le puede arrebatar el tercer lugar en la última fecha porque se puso a 2. Tiene 33 el equipo de Pedro Sarabia, que ganó su partido de campeonato ante Tacuarí 2-0. Guaraní está en el quinto lugar, 32 puntos. Ameliano es el sexto con 29, 28 para Olimpia en el séptimo lugar. Después ya viene el Luqueño con 24, General Caballero con 23, Guaireña y Resistencia 17, Tacuarí con 14. Recordando que en el promedio el último es Resistencia. Resistencia tiene 1,015. Un poquito más arriba Tacuarí, pero también en zona de descenso directo, 1,030. Y respira un poco más con su triunfo de ayer Guaireña con 1,099 de promedio, lo que tiene que ver con el campeonato. Y lo que se viene para la última fecha, para ir despidiendo el campeonato, se desdobla la fecha en partidos que se van a jugar viernes, sábado y domingo. Para el viernes, 2 partidos. Guaireña Luqueño se va a jugar desde las 17 horas en Parque del Guairá. Y Libertad ante Ameliano también el viernes a las 19:30 horas. Para el sábado, General Caballero recibe en Carendea Guaraní, partido que va a arrancar a las 16 horas. Y para el sábado también Trinidense Nacional, que se va a jugar en el Martín Torres a partir de las 18:30. Para el domingo, como decíamos, Tacuarí Cerro Porteño, choque matinal de domingo, 10 de la mañana en Villa Elisa. Vamos a ver si esto se mantiene. Y Olimpia Resistencia, domingo, pero por la tarde, 18:30 horas el partido en el Manuel Ferreira. Petrosur baja los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en Botifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en Botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan para todos los gustos. Haz tu pedido al 021-729-1717. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Importante para tener en cuenta esto, principalmente para los vecinos de los barrios Sajonia y Carlos Antonio López. Desde hoy la calle Antonio Ruiz de Arellano, desde la avenida Carlos Antonio López hasta Comandante Manuel Gamarra, también se volvió sentido único. Y tienes que pasar, por supuesto, por tu Petrobras más cercana para cargar el mejor combustible y tomarte un respiro antes de continuar. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo, dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, después de los rumores, hubo no pelea, discusión, los protagonistas hablaron. Lo tuvimos a Lucas Barrios como invitado aquí en los estudios de ABC Cardinal y nos contó qué fue lo que pasó, por qué se aleja de Trinidense. También habló el técnico José Arrúa sobre lo acontecido. Yo tenía una charla con el entrenador hace 10 días, habíamos hablado de yo completar un partido de 90 minutos. Me dijo que no era posible y entendí que muchas veces se necesitan cambios en un equipo al transcurrir el partido. Le manifesté si podía completar esos minutos que me faltaban de juego en la reserva y me dijo que no lo podía dar, que en reserva a mí no me servía ir a jugar. Yo le dije que sí, que si a mis compañeros, por ejemplo, a otros compañeros que fueron a jugar les servía, a mí también. Y bueno, no se me concedió eso. Me dijo que no me lo podía conceder también porque el presidente del club y su familia le exigían que tenía que jugar un compañero a otro. Y ahí es realmente cuando yo interrumpo mi contrato. Sí, así mismo. Hay cosas que por ahí no corresponde, ¿verdad? Por el hecho de que él estaba siendo titular, ¿verdad? Lucas viene siendo titular con nosotros 60, 70 minutos. Lo que le había manifestado es que el ritmo de reserva, a mi parecer, no le iba a servir. Sí le iba a servir más en agarrar progresivamente el ritmo en primera, ¿verdad? Que son dos ritmos totalmente diferentes. Y también, como le había dicho, a los 90 minutos yo no le puedo prometer a él, ni a nadie, ni a ningún jugador, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno en un partido planifica algo de acuerdo a lo que el rival plantea o lo que nosotros podemos ver por características, vamos modificando, ¿verdad? Pero 90 minutos lastimosamente no puedo decirle a nadie que le voy a dar porque voy a estar faltando también a mi palabra. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León, 3 leones, fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora
maxidomino.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas o nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, se habla de la inminente llegada de Messi nuevamente a Barcelona, la vuelta. Habló el padre después de una reunión que tuvo con Joan Laporta, el presidente de la institución blaugrana. Dijo el padre que vuelve Lionel Messi a Barcelona. Cuando le preguntaron, dijo: no sé nada todavía. Fue lo primero que contestó. Acto seguido le preguntaron: ¿le gustaría a la familia Messi que vuelva a Barcelona? A lo que contestó: le encantaría. Agregó por último, tras ser consultado por el plan que tiene que armar la institución culé, Jorge Messi dijo: hemos hablado el otro día, pero nada concreto. Y también contestó un sí ante la consulta si confía en que puede regresar al Barcelona. Se podría dar entonces la vuelta de Lionel Messi al equipo catalán. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Cumplirle el deseo a mamá, sí se puede. Pedir el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar disfrutas más. Solar Banco, sí se puede. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. 13:46, estamos con el ingeniero Nito Vera de Tacuarí. ¿Qué tal, ingeniero? Federico, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu audiencia y con los amigos panelistas del programa. Igual, ingeniero, surgió un contratiempo acá. Hay dos partidos que están para la misma cancha, a la misma hora. Tacuarí Cerro y Sol de América, Fabio, con Fernando de la Mora. Sol con Fernando de la Mora, sí, para el domingo a las 10 de la mañana, ingeniero. Sí, así es, Federico. Tengo que ser sincero, yo reviso siempre todas las cosas. No revisé porque le he visto el viernes jugar a Sol en su cancha. Y lo primero que me imaginé es de que jugaban indudablemente de visita. Y el hecho de jugar domingo de mañana surgió de una idea de común acuerdo con Cerro. Entonces ahí se me pasó y tampoco una adicional no he hecho nada. Y estamos buscando una alternativa de solución. Una de ellas es jugar el domingo a la tarde, a las 4 de la tarde, de forma a cumplir también con el requisito de jugar contra Cerro en horario diurno, ¿verdad? Porque cancha no tenemos, ¿verdad? El defensor está cerrado, San Felipe no le puedo llevar, San Felipe no le puedo llevar, y bueno, y esas eran mis opciones que tenía, ¿verdad? Entonces, estimo yo que en una hora y media más podríamos ya definir cuándo vamos a jugar contra Cerro. Van a mover ustedes el partido. Nosotros estamos viendo el hecho de que una vez que se programe tenemos que tener el común acuerdo con Cerro, ¿verdad? O sea, Cerro tiene que estar de acuerdo con el día que nosotros le planteamos. Pero en principio nosotros hicimos de común acuerdo con Cerro jugar el domingo a la mañana con el objetivo de liberar ya a los jugadores para que tengan un tiempo más de descanso, ¿verdad? Porque el 7 de julio ya vuelve a reiniciar el campeonato y lo sumo lo que le podamos dar de descanso a los jugadores son 4 o 5 días. ¿Y a qué cancha irían? Y cancha, te vuelvo a repetir que el defensor está cerrado
el inconveniente de Olimpia y de Luque con Cerro específicamente, y por de pronto mi intención o la intención de Tacuarí es no cambiar de cancha, jugar o domingo a la tarde o lunes que es feriado a la mañana. Domingo a la tarde o lunes feriado, 12 de junio. Sí. O sea, en principio, la primera opción es domingo a la tarde, jugar a las 4 de la tarde teniendo que Olimpia juega a 18:30, entonces no habría inconveniente. Pero el delegado de Cerro me está ayudando para ver la posibilidad de conseguir alguna cancha que ellos puedan conseguir. Bueno, está ingeniero, esta tarde entonces ya vamos a tener ahí la certeza de dónde y cuándo se va a jugar. Así es, Federico, a la tarde vamos a tardar dentro de 2 horas, 1 hora y media, 2, ya tendríamos definido. Gracias, ingeniero, un abrazo. Un abrazo. Allí está Guillermo Nito Vera de Tacuarí, hablando justamente de esto, que va a cambiar o domingo a la tarde en Sol América o lunes feriado, el lunes 12 de junio feriado. Sí. En el mismo estadio. Lo cierto es que se mantiene el partido de Sol para el domingo a la mañana. Sol Fernando de la Mora no se mueve. Se va a jugar. Son los locales, pues. Claro, se va a jugar a las 10 de la mañana el domingo por la intermedia y se podría jugar el Tacuarí Cerro a la tarde, 4 de la tarde, en Villa Lisa, o si no, el lunes aprovechar el feriado también. Pero decía el ingeniero que ya Cerro quería liberar rápido a sus jugadores también, atendiendo que se viene el siguiente campeonato. Cerro, de hecho, tiene que seguir preparándose para la última fecha de la Copa Libertadores. Me imagino que va a haber un reacondicionamiento físico que va a significar algunos ajustes, ¿verdad? Para llegar a la última fecha del grupo y también ya prepararse para lo que se viene después, que va a ser el clausura. Sí, que necesitan todos. Un poquito de descanso y después, como dice Fabio, el reacondicionamiento nos lleva a hacer una pretemporada como la que se hace entre diciembre y enero, Edgar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguarte tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, parazo cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Cumplirle el deseo a mamá, sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Solar Banco, sí se puede. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique y Lambaré, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. 13:53, como decía Ariel al principio, muchas cosas el fin de semana, lo de Enciso, que ayer nos despertamos y vimos la final de los equipos de Manchester, muy linda. El sábado, el hombre que se cayó en la cancha de River,
Sí. Después, ¿qué más? Mundial Sub-20. Sub-20, Israel eliminó a Brasil. Sí, Corea del Sur le Increíble. ganó a Nigeria Sí. 1-0. Italia le ganó a Colombia, se metió a semifinales. Uruguay le ganó a Estados Unidos 2-0. Y, por supuesto, la gran sorpresa, Israel eliminando a Brasil. Victoria 3-2 de Israel. Las semifinales, Uruguay ante Israel. Italia va a enfrentar a Corea del Sur las semifinales del Mundial Sub-20 de Argentina. Y hoy la final del sueño es Italia-Israel. Italia-Uruguay. Italia-Uruguay, claro. Bueno, Juan Santiago del Estero, ¿no? La final. Sí, domingo 11 de junio, 17 horas la final. Qué pena porque si irán a Buenos Aires la colectividad coreana se iba a la final, ¿sabes? Un Uruguay-Corea también. Pero no pueden hacer un esfuerzo de trasladarse. O son... No, para, no, es que cuidan la plata de la muchacha, no. Sí. Pero sí, si eran Buenos Aires, Uruguay, Corea, Italia y muchos descendientes también, pero había más antes, ¿verdad? Porque fueron muchos. Yo me acuerdo que en el Mundial 78 sí había mucha gente de Italia. En Argentina pasaban los años y hay otro tipo de. Ya no es que hay tanto italianos, pero siempre están los simpatizantes. Digo para salvar una semifinal, Fabio, donde no está ni el local ni Brasil. Claro, Que son los que llevan público, ¿verdad? Bueno, para la gente que sigue la intermedia, hoy 14:30 horas. En pocos minutos más ya va a jugar Carapeguá de local. Va a enfrentar a Atlético Colegiales en el Municipal de Carapeguá. Que ya se ha refaccionado, está linda, está coqueta. Está muy lindo el estadio, ¿no? Sí. Porque más allá de la cancha también la zona de vestuario y otras zonas muy lindas. Y como decía el oyente, partido que se programó para hoy, 17 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, recibiendo a San Lorenzo. Si gana el local, va a ser único líder, sumando entonces con la victoria, si es que se produce eso, 23 puntos. Hoy por hoy la tabla está así: Santaní 21, Sol de América con su triunfo 21, 2 de mayo tiene 20, Fernando de la Mora, que ganó en el debut de Juan Manuel Salgueiro, también se puso con 20 puntos, y San Lorenzo tiene 18. Si gana San Lorenzo, va a alcanzar el lote de Santaní y Sol de América en los primeros lugares, 21 puntos para cada uno, y si hay empate en este partido, se va a quedar un poco San Lorenzo, va a quedar con 19, y 2 de mayo se va a sumar a los líderes Santaní y Sol de América, esta nueva fecha que culmina hoy entonces de la intermedia. Bueno, nosotros ya culminamos, Edgar. Ya, Federico, cumplimos. Ya. Bueno, esta tarde entonces se va a conocer el escenario, el día, la fecha de Tacuarí Cerro. Después el resto, ¿vos leíste, Fabio? Sí, ya leí. Olimpia juega el domingo. El domingo también, ante Resistencia. O sea, no hay partido el lunes. No, lunes no hay fútbol. Y Puede viernes pasar sí. Tacuarí Cerro. Domingo de tarde Sí. o lunes, dijo. Podría pasar para el... Resulta de la decisión. Pero te acuerdas que antes, cuando en la última fecha, los equipos ya jugaban, especialmente en la Yo apertura. quería irme de la mañana al fútbol. ¿A dónde? Y ¿A Villa Cerro Lisa? Tacuarí. Sí. ¿En serio, Para no? tu matecito, te vas y ya cerrar tu jornada. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Te toca a las 4 hacer otra cosa ya. Claro. Pero viste cómo cuando hay... ¿Cómo buscan buen horario ahora? Porque a las 4 de la tarde sería muy bueno. Sí, al final. Y si era que jugaban otro equipo, era a las 19. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo cuando ya no hay más nada en juego ponen mejores horarios? Exacto. Increíble. Sí. Porque hasta ahora, cada que los grandes fueron a Villarreal siempre 19, 20, la otra 1 a las 20:30, y ahora 4 de la tarde. Johnny, para el partido del jueves, Johnny, me informaba una persona, hablando del tema de las entradas, 18.000 entradas hasta ahora, vendidas o canjeadas para el partido entre Olimpia y Nacional de Medellín. Vi que nuestro amigo, ¿quién era que ya tiene su entrada para Olimpia Nacional? No, Maluque. Maluque sí, Maluque hoy, pero había alguien que tenía el sábado ya. Creo que era Kike Alfonso. Ah, puede ser. Porque Ovaldito pues se fue y ahora me enteré el por qué le llevaste a tu hijo Olimpia Meliano. La entrada del tío Maluque, ¿verdad? Ah, Y Maluque para tiró la entrada y como no se iba y no tenía permiso, Ya era raro. dijo, ¿quién quiere entrada? Dijo, y agarró a Ovaldito y le llevó a su hijo después de 8 años. Gratis, Javier. Después de 8 años, después Con Qué razón, va- un lunes a la noche a ver Olimpia Meliano. Hasta eso hace con su hijo No, hoy. ¿qué para tu Qué papá? bárbaro. Eso es para que le guste mucho más el automovilismo que el fútbol, Qué bárbaro. ¿verdad? Se fue una preferencia. Sí. O sea, qué mala experiencia. Olimpia 1 a Meliano 3-1, pero terminó el partido, ¿verdad?
Pobrecito Kevin Suchi será. Kevin va a encontrar alguna vez. Me fui a la cancha, pero Sí. a mi papá le regalaron nomás la entrada. Una noche mi viejo me llevó a cantar, con la No. entrada que Maruja regaló, sí. Bueno, se están yendo los muchachos entonces a la cancha. Ah, no, qué hermoso, Brian. Brian Cáceres, que escribió un cuento en un libro. Sí. Bien, Brian será. Bien, Nuestro compañero del Quincho y de prensa acá de BCTV. Sí, Fabio. Decía Johnny que prepara un equipo similar al que jugó el viernes, porque Olimpia jugó con los titulares el partido ante Guaraní. Quiere decir que está para jugar Olveira en el arco, Romaña, a ver si juega Zárate con Mateo, y a la izquierda Zavala, el medio Silva, Marcos Gómez que volvió, y sería entonces el tercer volante Tito Torres. Y los tres en punta, los que siempre vienen jugando. Fernández, Cardoso y Paiva. Cardoso, Paiva y Hugo Fernández, sí. Bueno, cerramos el instante periodísticamente aquí a través de ABC Cardinal. Nos vamos al libro de hoy. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.